close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the streets in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. We are warriors. That's what we become. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. Oh, we are glorious. 힘을 내라고 말해줄래. 그 눈을 반짝여 날 일으켜줄래. 사람들은 모두 원하지, 더 빨리 더 많이. 나 평범한 소년들. 바람은 자유로운데 모르겠어 다들 어디론지. 하지
set me free. Set me free, my boy. 좋아서 힘을 내 이만큼 왔잖아. 이것쯤은 정말 별거 아니야. 세상은 뒤집혔어. 도무지 알 수 없는 것뿐인 복잡한 이 지구가 재밌지. 그 이유는 하나, 바로 ¿Dónde? Hola a todos. 사파리 키즈 캠프에 오신 볼리비아 친구들 환영합니다. Damos la bienvenida a todos nuestros amiguitos que están participando en este campamento junto con Safari. 선생님은 한국주일학교에 있는 진아 티처예요. Mi 반가워요. nombre es la profesora Gina y estoy encargada de la escuela dominical acá en Corea. 우리 볼리비아 친구들 빨리 화면을 켜고 얼굴을 보여주세요. Espero que todos mis amiguitos de Bolivia puedan prender la cámara para poder ver sus hermosos rostros. 아, 이렇게 볼리비아 친구들을 다시 만나서 정말 반가워요. Estoy muy contento de poder volver a encontrarme con mis amiguitos de Bolivia. 저기 보니까 우리 아비가일 친구, Por ahí 반가워요. está Abigail también, hola. 조슈아 친구다, También 안녕. está Josué. 그리고 오늘 처음 온 친구들도 정말 Y 반갑습니다. también quiero darle la bienvenida a todos nuestros amiguitos que entran por primera vez. 오늘 우리 사파리 키즈 캠프를 위해서 송명자 선생님이 기도해 주시고 오늘 캠프를 시작할게요. Vamos a invitar para la oración de hoy a la profesora Myung Jae-sun para que pueda orar por la reunión de hoy. 하나님 아버지 감사합니다. Gracias. 오늘 우리 볼리비아 친구들과 함께 사파리 키즈 캠프를 가질 수 있어서 감사합니다. Estoy muy agradecida de poder hacer ese campamento junto con Safari y nuestros amiguitos de Bolivia. 여기에는 유치부 친구들부터 언니 오빠들까지 모두 말씀을 듣기 위해 모였습니다. Todos estamos juntos acá, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. 이곳에 모인 친구들 한 명도 빠짐없이 모두 예수님을 만나서 천국에 갈 수 있게 도와주시고 Por favor, ayúdenos para que todos los niños que estén acá puedan ir al cielo sin excepción de nadie. 사파리 댄스와 함께하는 동안 몸도 마음도 건강해질 수 있도록 하나님께서 은혜 입혀주세요. Y permite que su cuerpo y su corazón estén saludables, Señor. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 정말 감사합니다. Muchas gracias. 방금 송명자 선생님 기도처럼 여기 참석한 모든 친구들이 구원의 선물을 받을 수 있도록 선생님도 기도할게요. Vamos a orar para que todos nuestros amiguitos puedan recibir la salvación como un regalo. 사파리 키즈 캠프는 오늘 내일 이틀 동안 계속되니 끝까지 함께 해주세요. Este campamento con Safari dura 2 días, así que espero que puedan participar todos juntos. 기도를 하고 나니까 많은 친구들 얼굴이 보여요. Después de orar puedo ver que muchos amiguitos están prendiendo sus cámaras. 우리 볼리비아 친구들 멋지고 예쁜 얼굴을 보여줘서 정말 고마워요. Estoy muy feliz de poder ver el rostro de todos mis amiguitos de Bolivia. 선생님은 지금 한국에 있고 여러분은 볼리비아에 있어서 우리가 아주 멀리 떨어져 있어요. Yo estoy acá en Corea y ustedes están en Bolivia, es por eso que estamos muy lejanos. 하지만 우리 마음이 얼마나 연결돼 있는지 알아보려고 간단한 게임을 해볼게요. Pero vamos a hacer un juego para ver cuán conectado está nuestro corazón. 게임 방법은 화면에 나오는 그림을 보고 여러분이 떠오르는 걸 동작으로 표현해 주는 거예요. El juego consiste en ver la imagen que aparezca en la pantalla y después ustedes tienen que hacer un movimiento, el primer movimiento que se les venga a la mente cuando ven esa imagen. 예를 들면 코끼리가 화면에 보이면 이렇게 코끼리처럼 동작을 해주세요. Si es que, por ejemplo, apareció un elefante, ustedes tienen que hacer un movimiento como si fuera un elefante. 선생님 말 이해했어요? ¿Lo dejé entender? 동그라미를 한번 표시해볼까요? Si han entendido, todos pueden hacer un corazón así muy grande. 고맙습니다. Muchas gracias. 자, 그러면 한번 그림을 보고 우리 같이 동작을 해볼게요. Entonces vamos a ver la imagen ahora para hacer el movimiento. 네. 첫 번째는 꽃이에요. La primera imagen es una flor. 자, 그러면 여러분이 꽃을 보고 떠오르는 동작을 한번 표현해 볼게요. Entonces van a expresar con sus cuerpos qué se les viene a la mente cuando ven esa flor. 네, 선생님 저도 밑에 띄워주세요. 자, 그러면 동작을 한번 만들어 봅시다. Vamos a hacer ese movimiento con nuestro cuerpo. 하나, 둘, 2, 3. 짠.
저기 앞에 있는 여자친구랑 선생님이랑 마음이 Creo 통했어요. que una amiguita que está al frente tuvo el mismo corazón que yo porque hicimos el mismo movimiento. 와, 그럼 두 번째. Vamos a ver la segunda imagen. 고양이네요. Es un gatito, ¿verdad? 자, 원, 투, 1, 2, 3. 오! 와, 저기 친구들이랑 선생님이랑 동작이 똑같았어요. Vamos a 와. hacer la misma imagen, ¿verdad? 자, 그러면 세 번째. Ahora la tercera imagen vamos a ver. 세 번째는 우리 한국의 태권도예요. Es el taekwondo de acá de Corea. 자, 태권도를 보고 떠오르는 동작을 한번 표현해 봅시다. Lo que primero se les viene a la mente cuando Ah. ven esta imagen de taekwondo. 원, 투, 2, 3. 쓰리. 자, 어떤 동작을 만들어 볼까요? ¿Qué se les viene a la mente primero? 오! ¡Wow! 아, 태권도 동작도 너무 Lo han 잘했어요. hecho muy bien ustedes. 자, 그러면 네 번째는 Vamos a ver la cuarta imagen. 디아모. Te amo. 와! 와, 우리 친구들이랑 선생님이랑 정말 마음이 통했어요. Bien, tenemos el mismo corazón. 와, 선생님이 멀리 떨어진 게 아니라 바로 여러분 옆에 있는 것처럼 Yo 느껴져요. puedo sentir como si estuviéramos totalmente cerca, a pesar de la distancia. 오늘 우리가 배워볼 찬송이 바로 주는 날의 사랑해라는 Vamos a 찬송이에요. aprender la canción El Señor me ama a mí. 혹시 주는 날의 사랑해라는 찬송을 아는 친구는 큰 하트를 만들어서 한번 표시해 주세요. Por favor, levante la mano las personas que conozcan esa canción y pueden hacer un corazón así. 아니요, 저 오늘 처음 들어봐요. 잘 몰라요 하는 친구는 작은 하트를 한번 O las 만들어 personas 주세요. que no conozcan esa canción también pueden hacer esto así, ese corazón pequeñito. 아는 친구도 있고 오늘 처음 들어보는 친구도 있군요. Hay algunos niños que conocen esa canción, hay niños que no conocen esa canción. 이 세상에서 나를 가장 사랑해주는 사람, La persona que nos ama más en este mundo 우리 가족도 있고 나의 친구들도 있죠. es mi familia y mis amigos también, ¿verdad? 그런데 그 누구보다도 나를 사랑하는 하나님의 사랑을 찬송해서 한번 배워볼게요. Pero ahora voy a aprender el corazón de Dios a través de esa canción. 너무나 쉬운 찬송이니까 우리 친구도 오늘 모두 다 배울 수 있을 거예요. Es una canción muy fácil, así que sé que ustedes van a poder aprender toda la canción. 찬송 준비하면 야! 하고 박수 치면서 같이 불러볼게요. Cuando digamos aprendamos la canción, vamos a decir ya y vamos a aplaudir todos. 찬송 준비. Prepárense para cantar. 야! Ya. De tal forma me amó, de tal forma me amó, murió en una cruz, mi pecado quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó. 와! 너무 잘 불렀어요. Cantado muy bien. 찬송이 정말 쉽죠? La canción es muy fácil, ¿verdad? 자, 크게 따라 부르면 더 금방 배울 수 있어요. Entonces, si ustedes pueden cantar de una voz muy grande, van a poder aprender de una manera más rápida. 한 번 더 같이 불러볼게요. Vamos a cantar de nuevo. ¿Qué les parece? 찬송 준비. Prepárense para cantar. 야! Ya. De tal forma me amó, de tal forma me amó, murió en una cruz, mi pecado quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó.
와, 정말 잘 불렀습니다. Lo han hecho muy bien. 이번에는 같이 율동을 배워볼게요. Ahora vamos a aprender las mímicas de esa canción. 아, 우리 친구들 이렇게 표시해줘서 정말 고마워요. Muchas gracias porque todos ustedes están expresándose muy bonito. 자, 그러면 이번에 율동은 율동 준비하면 손을 허리에 하고 야! 하고 같이 따라할게요. Ahora cuando aprendamos esta mímica, vamos a ser preparados para la mímica, ponemos la mano acá y decimos ya. 율동 준비! ¿Preparados para la mímica? 야! Ya. De tal forma me amó, de tal forma me amó, murió en una cruz, mi pecado quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó. 와, 우리 친구들 율동이 재미있죠? Es muy divertida esta mímica, ¿verdad? 선생님이 간단히 설명해 줄 테니까 같이 따라해 볼까요? Voy a explicar un poquito simple para que ustedes puedan repetir con nosotros. 먼저 두 손을 높이 뻗어주세요. Primero tienen que abrir esas dos manos, así. 네. 아, 우리 친구 조슈아 친구들. A ver, Joshua, ¿qué tal? 네, 감사합니다. Gracias. 그 다음 두 손을 가슴에 이렇게 모아주세요. Luego van a juntar sus manos así. 아, 네, 너무 예뻐요. Qué hermosos se ven. 자, 그리고 가볍게 두드리면서 몸을 이렇게 옆으로 Y luego vamos a 움직여주세요. golpear así, despacito y moviéndonos de un costado para el otro. 이것만 기억하면 율동 다 따라할 수 있어요. Si ustedes recuerdan eso, van a poder seguir toda la mímica. 이번에는 율동을 예쁘게 따라하는 친구를 우리 화면에 비춰주세요. Ahora vamos a mostrar en la pantalla los que hagan la mímica muy bien. 자, 다 같이 율동 준비. Prepárense para la mímica. 야! De tal forma me amó, de tal forma me amó, murió en una cruz, mi pecado quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó. 와, 친구들 너무 예뻐요. ¿No? Eso, qué bonito se ven todos ustedes. 하지만 아직 더 보여주고 싶은 친구들이 많아서 한 번만 더 해볼게요. Pero quiero mostrar un poco más de amigos en la pantalla, por eso vamos a hacerlo una vez más. 율동 준비. Prepárense para la mímica. 야! Ya. De tal forma me amó, de tal forma me amó, murió en una cruz, mi pecado quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó. 와, 우리 친구들 정말 너무 예뻐요. Lo han hecho muy bien, se ven hermosos. 이렇게 열심히 같이 따라해줘서 정말 고맙습니다. Muchas gracias por haber hecho esta mímica y repetirlo muy bien. 선생님이 한 가지 질문을 할게요. Tengo una pregunta para ustedes. 우리 친구들 얼굴 한번 보여주세요. Vamos a ver el rostro de todos. 선생님이 혹시
작년에 한 해 동안 코로나 때문에 저는 힘든 일이 많았어요. 어려운 일이 많았어요 하는 친구 큰 하트로 한번 표시해 주세요. Los niños que de repente el año pasado han tenido muchos problemas por el COVID-19 pueden hacer un corazón muy grande. 코로나 때문에 Son- 너무 어려웠어요. Los niños que digan, yo soy muy difícil por el COVID-19, pueden hacer un corazón así. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 정말 작년 한 해 동안 코로나로 인해서 전 세계 친구들이 어려움을 많이 겪었어요. La verdad es que todos los niños el año pasado han experimentado muchas dificultades por el COVID-19. 그런데 여기 한 친구는 하나님이 주신 새로운 마음으로 어려운 마음을 극복한 친구가 있어요. Pero hay un niño que pudo vencer todas las dificultades con el corazón que recibió de parte de Dios. 하나님이 주신 행복한 마음을 한번 만나보도록 할게요. Vamos a encontrarnos con ese corazón feliz, el cual está presente frente a Dios. 송예인 친구 나와주세요. Vamos a invitar a nuestra amiguita Edison para que nos cuente su testimonio. 예인이 친구 나와주세요. Vamos a invitarla. 선생님, 친구들 한 번만 다시 보여주실래요? 네, 그럼 우리 친구들 율동을 한 번만 더 해보도록 할게요. Hasta que salga nuestra amiguita vamos a hacer de nuevo la mímica. 네, 선생님이 주는 나를 사랑해 친구들 하는 모습 한 번만 더 보고 싶어요. Quiero ver una vez más cómo ustedes bailan de tal manera, mi amor. 율동하고 우리 그 다음에 송예인 친구 만나볼게요. Vamos a hacer la mímica y después vamos a invitar a nuestra amiguita Edison para que les pueda contar su testimonio. 네, 율동 준비. Prepárese para la mímica. 야. Ya. De tal forma me amó, de tal forma me amó, murió en una cruz, mi pecado quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó. 와, 우리 친구들 정말 Lo han hecho 잘했어요. muy, muy bien. 와, 우리 친구들이 율동하는 모습을 보니까 모두 다 사파리 댄스팀에 와도 잘할 수 있을 것 같아요. Viendo cómo todos ustedes hacen la mímica, creo que si entran al grupo Safari lo harían muy bien. 혹시 오늘 저는 캠프에 처음 참석했어요 하는 친구 있으면 한번 손 들어주세요. Si hay algún niñito que es la primera vez que participa en ese campamento, puede levantar la mano. 아, 우리 볼리비아 친구들, 처음 한 친구, 아날리 친구? 반가워요. 알렉시스. Alexis, y Ian. Ali, también Ian. 아, 그 다음에 저기 밑에 예쁜 여자친구 이름이 마리아 친구. María también es la primera vez que participa. 와, 반가워요. Estoy encantado de poder verlos. 와, 저 다음에 레나타. Renata también. 루시아? 반가워요. Renata Lucía, qué gusto. 와, 그럼 저는 오늘 캠프를 지난번에 오고 또 두 번째 참석하는 거예요. Entonces levante la mano los que están participando por segunda vez. 친구들, 얼굴을 두 번째 만나니까 더욱 반가워요. 반가워요. Wow, qué gusto verlos de nuevo. 와, 우리 볼리비아 Encantados. 친구들 얼굴이 정말 너무 예쁘고 행복해 보여요. El rostro de mis amiguitos son muy hermosos y muy bonitos. 자, 우리 꼭 내일까지 끝까지 함께 해주세요. Espero que sí o sí puedan participar hasta el día de mañana. 아직 카메라를 안 켜서 선생님이랑 얼굴을 못 만난 친구들 빨리 카메라를 켜줄 수 있죠? Y los amiguitos que todavía no han prendido su cámara, por favor, préndelas para poder encontrarnos todos. 자, 이제 송예인 친구를 만날 준비가 된 것 같아요. Ahora vamos a encontrarnos con el testimonio de Sung Yeon. 하나님의 주신 행복을 만난 송예인 친구, 우리 같이 만나볼게요. Vamos a encontrar con el testimonio de Jason para que pueda ver cómo se encontró con Dios. Hola,
저는 사파리 단원 6학년 송예인입니다. Hola, ¿qué tal? Yo soy miembro de Safari del sexto grado. Yo soy Song Ye-in. 코로나로 인해 많은 사람들을 만날 수가 없는데 Por el coronavirus no pude encontrarme con muchas personas. 오늘 이렇게 페루의 많은 친구들과 만나게 되어서 너무 반가워요. Me da mucho gusto de encontrarme con mis amigos peruanos de esta manera. 친구들은 작년 한 해 코로나 때문에 어떻게 지냈나요? Amigos, ¿cómo lo han pasado el año pasado por el coronavirus? 만일 코로나가 없었다면 저희 사파리 댄스 팀은 Si no fuera por el coronavirus, nuestro grupo de danza de Safari 매일 모여서 성경 쓰기를 하고 매일 모여서 댄스 연습을 하고 성경 쓰기를 하고 말씀을 들었을 거예요. nos juntaríamos todos los días para practicar danza y escribir sobre la Biblia y escuchar la palabra. 그리고 여러 행사와 해외에도 다니며 공연을 하고 매우 바쁘게 보냈을 거예요. Iríamos a varios eventos y saldríamos al exterior realizando presentaciones y estaríamos muy felices. 그런데 코로나 때문에 아무것도 할 수가 없었어요. Pero por el coronavirus no podíamos hacer nada. 매일 모였을 때에는 훈련하는 것이 힘들다고 생각됐는데 Juntarnos todos los días para entrenar pensaba que era cansador, pero 지금은 친구들과 다시 사파리 모임을 할 수 있기를 바라고 그날이 오면 너무 행복할 것 같아요. ahora espero volver a encontrarme con mis amigos de Safari para poder reunirnos y cuando llegue ese día voy a estar muy feliz. 저는 코로나 때문에 이제 우리는 아무것도 못하겠구나 라고 생각했어요. Pensé que por el coronavirus ahora ya no podemos hacer nada. 그런데 하나님께서 지혜를 주셔서 온라인으로 사파리 해외 키즈 캠프를 할 수 있게 해주셨어요. Pero Dios nos dio la sabiduría y por medio online nos permitió hacer el campamento de niños de Safari. 예전에는 비행기를 타고 해외 친구들을 만났어요. Antes tomábamos el avión para encontrarnos con los amigos que están en el exterior. 그런데 지금은 시간과 공간의 제약을 받지 않고 한국에서도 온라인으로 아프리카, 베트남, 인도, 남미 등등 해외 친구들을 더 많이 만날 수 있었어요. Pero ahora, sin importar el tiempo, el espacio y la condición, desde Corea del Sur por medio online en África, Vietnam, India, Sudamérica, etc., nos podemos encontrar con muchos amigos. 온라인이지만 해외 친구들을 만날 때마다 신기하고 설레고 감사했어요. Aunque es por online, pero cada vez que conocí a muchos amigos del extranjero, era fascinante, emocionante y estaba muy agradecida. 그런데 감사한 부분도 있었지만 부담스러운 부분도 컸어요. Sin embargo, estaba agradecida, pero la carga también era grande. 지난 여름 해외 키즈 캠프 때 처음으로 제가 사회를 보게 되었을 때예요. El verano pasado, cuando vi por primera vez, tuve que hacer de presentadora en el campamento de niños. 선생님께서 제가 사회라고 하셨을 때 저는 너무 놀라고 부담이 되었어요. Cuando el maestro me dijo que era presentadora, me sorprendió y me daba carga. 항상 댄스만 했던 제가 사회를 보다니 믿기지가 않았어요. No lo podía creer cuando tenía que ser presentadora porque solamente bailaba. 저는 발음도 좋지 않고 발표도 잘 못해서 사회를 잘 볼 수 없다고 생각했어요. Tengo una mala pronunciación y mi personalidad es tranquila, así que pensé que no podía hacer de presentadora. 어렵다. 다른 사람들도 있는데 왜 내가 하지? 나는 잘할 수 없는 사람인데. Ah, es difícil. Hay otras personas, porque es yo. No puedo hacerlo bien. 제가 너무 부담스러우니까 선생님께서 Y como estaba con carga, el profesor, 예인이는 미소가 너무 예뻐. Yein, tienes una linda sonrisa. 그 밝은 미소로 친구들에게 소망을 전하면 좋겠어. Sería bueno transmitir con esa sonrisa a los amigos, que con esa sonrisa brillante puedes transmitir. 하나님께서 전 세계 아이들에게 복음을 전하는 이 일을 아주 기뻐하신단다. Dios está muy contento porque puedes anunciar el evangelio a los niños del mundo. 그러니 예인이가 그 밝은 미소로 사회를 보면 하나님께서 도와주실 거야. Entonces, si Yein presentas con una sonrisa brillante, Dios te ayudará, me dijo estas palabras. 라고 말씀해 주셨어요. Y eso es lo que me dijo. 친구들, 제 미소가 정말 예쁜가요? Amigos, ¿de verdad mi sonrisa es bonita? 저는 선생님의 말씀을 듣고 나니 제 마음에 희망이 생겼어요. Al escuchar estas palabras me surgió esperanza. 아, 하나님께서 나에게 밝은 미소를 주셨구나.
Ah, Dios me dio esa sonrisa tan brillante. 하나님이 이 캠프를 기뻐하시니까 사회 보는 것도 도와주시겠구나. Debido a que Dios está feliz con este campamento, también me ayudará a ser la presentadora. 그때부터 부담을 넘고 연습을 했어요. Desde ese momento sobrepasé la carga y comencé a practicar. 먼저 대본을 읽고 외우고 발표하는 연습을 했어요. Primero practiqué la lectura del guión, la memorización y la presentación. 제 발음이 좋지 않아서 더 많이 연습을 해야 했어요. Como mi pronunciación no era buena, tuve que practicar más. 연습을 하면서 힘들 때도 있었지만 해외 친구들을 만날 생각을 하니 설레고 빨리 친구들을 만나고 싶었어요. Fue difícil practicar, pero estaba emocionada de conocer a muchos amigos del extranjero. 드디어 캠프가 시작되고 제가 사회를 보게 되었어요. Finalmente comenzó el campamento y comencé a ser la presentadora. 제가 많이 부족했지만 친구들이 활짝 웃어주어서 저는 너무 기뻤어요. Aunque tenía faltas, pero los amigos sonreían tanto que yo estaba tan feliz. 하나님께서 이렇게 부족한 저를 써주시니 너무 감사하고 행복했어요. Estaba tan agradecida y feliz que Dios me usara aunque tenía faltas. 얼마 전에는 캠프에 참석한 인도 남학생의 간증을 들었어요. No hace mucho escuché el testimonio de un estudiante de India que asistió al campamento. 복음을 듣고 구원을 받은 후 다른 친구들에게 직접 복음을 전해서 친구들이 구원을 받았다고 했어요. Después de escuchar el evangelio y recibir la salvación personalmente, dice que predicó a sus amigos. 저와 같은 또래 친구가 복음을 전해서 많은 친구들이 구원을 받았다는 소식에 제 마음에 도전이 되었어요. Escuchando la noticia que este amigo de la misma edad que predicaba el evangelio y que muchos amigos recibieron la salvación, yo también en mi corazón quería desafiarme. 저도 서툴지만 친구들에게 복음을 전해보고 싶었어요. Soy torpe, pero quería compartir el evangelio con mis amigos. 그래서 먼저 복음을 전하는 연습을 해봤어요. Por eso comencé a practicar para compartir el evangelio. 그런데 복음을 전하려니 무슨 말부터 꺼내야 될지 고민이 되었어요. Trataba de predicar el evangelio, pero me preocupaba qué tenía que decir primero. 그리고 제가 다 알고 있다고 생각했던 내용들이 막상 전해보니 제대로 모르고 있고 성경 구절이 잘 기억나지 않았어요. Y cuando pensé que sabía sobre el contenido, realmente no la sabía y no podía ordenar bien los versículos, acordarme bien los versículos de la Biblia. 앞으로 친구들에게 복음을 전하기 위해 말씀도 잘 듣고 싶고 Entonces, quiero escuchar primero bien la palabra, así puedo anunciar el evangelio a mis amigos en el futuro. 하나님께서 저는 부족하지만 함께 도와주시리라 믿고 기도하고 있어요. Aunque tengo faltas, estoy orando y creyendo en Dios que me ayudará en cada momento. 친구들도 전 세계 어린이들이 구원을 받을 수 있도록 함께 기도해 주세요. Amigos, ustedes también, oremos juntos para que muchos amigos del mundo puedan recibir la salvación. 코로나로 아무것도 할 수 없을 것 같았지만 Aunque parecía que por el coronavirus no podemos hacer muchas cosas, 하나님은 항상 우리와 함께 하셔서 해외 키즈 캠프를 통해 놀랍게 일하시고 Dios siempre está con nosotros para trabajar sorprendentemente a través de los campamentos niños del extranjero. 부족한 저도 함께 할 수 있어서 너무 감사했습니다. Aunque tenga faltas, estoy muy agradecida porque puedo ser parte y de juntos podemos hacerlo. 오늘 페루 친구들과 제 간증을 통해 만나게 되어서 너무 기쁩니다. Hoy estoy muy feliz de encontrarme con mis amigos peruanos a través de mi testimonio. 제 이야기를 들어주셔서 감사합니다. Gracias por escucharme. Muchas gracias. 안녕. Adiós. 성예인 친구 정말 감사합니다. Muchas gracias por testimonio, nuestra amiguita Yein Song. 내가 보기에 나는 너무 부족하지만 하나님이 주신 마음을 따랐을 때 새로운 도전을 하고 행복을 맛볼 수가 A 있었어요. pesar que parezca que yo tenga muchas faltas, cuando sigo el corazón de Dios, yo puedo experimentar una nueva felicidad. 이번 시간에는 성경 속에서 자신의 생각과 방법을 버리고 하나님이 주시는 새로운 마음을 만난 사람을 만나볼게요. Esta vez vamos a ver una historia dentro de la Biblia como una persona se encuentra con Dios. 열왕기하 4장에 나오는 선지자 생도의 아내예요. Aparece en el capítulo, en Segunda de Reyes, perdón, capítulo 4. 바로 이 사람인데요. Es esa persona que está en la imagen. 선지자 학교에 다니는 남편이 죽자 아들 2명과 열심히 살려고 노력했어요. Esta señora, su esposo estudiaba en el colegio para profetas y murió, por eso ella se esforzaba para vivir con sus dos hijos. 네, 화면 넘겼죠?
네, 근데 남편이 죽고 나서 열심히 살려고 노력했지만 점점점 빚만 늘어나고 형편은 점점 어려워지는 거예요. Ella se esforzó por trabajar y para ganar y vivir bien con sus 2 hijos, pero al contrario, lo único que tuvo fue deudas. 과연 이 선지자 생도의 아내에게는 어떤 일이 일어났을까요? Vamos a ver qué le habrá pasado a la esposa del hijo del profeta. 그럼 우리 같이 성경 동화 속으로 출발해 볼까요? ¿Qué le parece si partimos a las historias de la Biblia? 성경 동화 속으로 렛츠 고! ¡Vamos! La esposa del discípulo de Eliseo. Hey, señora, ya debe devolver el dinero que le prestaste. Ya habrá preparado el dinero, ¿sí? Señor, ¿no me podría esperar un mes más? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo esta mujer? Disculpe, si me esperan un mes más, voy a pagar sí o sí. No, quiero el dinero ahora mismo. Realmente no tengo. Considere una vez más. Si no puedes pagar a tiempo, ¿qué hago? Veo que no hay nada para llevar tampoco. A ver... me llevaré a los niños. ¿Cómo? A los niños no. Si no quieres vender como esclavos a los niños, prepara el dinero. Mamá, tengo miedo. Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no quiero que me lleven como esclavo. Jamás pasará algo así. No te preocupes. Mamá te va a cuidar. Mamá. La esposa del discípulo del profeta, para que los niños no sean vendidos como esclavos, trabajó diligentemente de día y noche. Pasó un mes muy rápido. ¿Vendrán los acreedores otra vez? ¿Qué hago? ¡Ven aquí! ¡Mamá, sálvame! Ahora ustedes son esclavos. ¡Mamá! ¡No, no! ¿Qué hago? No hay ninguna manera. Mi marido en estas situaciones oraba a Dios. Aunque ore yo, ¿Dios me escuchará? Por supuesto, Dios te escucha. Descarada, ¿por qué vas a escuchar tu oración siendo que abandonaste a Dios? Dios te va a escuchar. ¿Por qué va a escuchar tu oración? Aparte de Dios, no tengo otro camino. Voy a ir en busca del profeta. ¡Ugh! Sí, así es. ¡Miren quién llegó! ¡Wow! ¡Entra pronto! Por fin volviste. ¿Cómo has estado todo este tiempo? Profeta, pensaba que si me esfuerzo podría criar bien a mis hijos. Pero en todo lo que hice fracasé. Los acreedores quieren llevar a mis hijos para vender como esclavos. Hiciste bien en venir. Dios va a trabajar en ti y en los niños que han vuelto. Profeta, ahora en mí no tengo camino. Aunque la esposa del discípulo intentó vivir diligentemente, finalmente quedó con mucha deuda y sus hijos estaban a punto de ser vendidos como esclavos. Cuando se encontró con el problema que no podía resolver con su fuerza, recordó a Dios y fue en busca del hombre de Dios. ¿Qué habrá ocurrido a la esposa del discípulo, quien fue en busca del profeta? Quisiera ayudarte. Dime qué tienes en casa. En mi casa, aparte de una botella de aceite, no tengo nada. Bien, con eso es suficiente. Vuelve a la casa y presta vasijas vacías de los vecinos. ¿Vasijas vacías? No pocas, debes prestar muchas vasijas.
Profeta, solo tengo una vasija de aceite. Ya lo sé, solo ve y haz lo que te dije. ¿Qué es lo que vas a hacer con el aceite que parece una lágrima de mosquito? No hagas tonterías y vuelve pronto a conseguir un trabajo. Has fracasado siguiendo tus pensamientos. ¿Quieres volver a hacer según tus pensamientos otra vez? Así es. Ya no creeré en mi pensamiento. Niños, vamos a prestar vasijas vacías. Vamos a prestar de todo el barrio. ¿Me entendieron? Sí, mamá. Señora, ¿me puede prestar vasijas vacías? ¡Muchas! Bueno. Sí, aquí están. ¡Wow! ¡Qué muchas vasijas! Mamá, ya no hay lugar para colocar las vasijas. Mamá, ¿necesitaremos tantas vasijas vacías? Cierto, tenemos solo una botella de aceite. Tu mamá tampoco sabe, pero desde ahora tu mamá va a hacer lo que diga el profeta solamente. ¿Ya? ¡Comencemos! Sí, mamá. Sí, mamá. Ya se llenó. La siguiente vasija. Sí. ¡Guau! ¡Sale el aceite de nuevo! ¡Wow! Es realmente asombroso. Siguiente. Sí. Mamá, ¿cómo sigue saliendo el aceite sin cesar? Nuestra madre parece una maga. Realmente es asombroso. Mamá, ahora no tenemos más vasijas vacías. El aceite también paró. ¡Qué pena! Hubiésemos prestado más vasijas. Según su palabra, se han llenado de aceite todas las vasijas prestadas, profeta. Ahora vende el aceite y pagas tus deudas y con lo que quede puedes vivir con los niños. ¡Wow! Entonces, ¿ya no hace falta que seamos vendidos como esclavos? Profeta, gracias. Gracias a usted, mis hijos están a salvo. Durante todo este tiempo, no pude creer en Dios, quien es tan poderoso. He vivido equivocadamente. Mamá, yo también viviré creyendo en Dios como papá. Yo también. Yo también aprenderé la fe en el seminario como papá. Está bien. Vamos a vivir creyendo en Dios solamente. La esposa del discípulo, quien intentó vivir diligentemente con su propia fuerza, luego de la muerte de su marido, al fracasar en todo, salió delante del profeta. Después desechó su manera y pensamiento, experimentando la manifestación maravillosa según la palabra que le dijo el profeta. Dios nos guía para que podamos creer más en la palabra de Dios que en nuestros pensamientos, como la esposa del discípulo. 성경 동화 정말 재미있었죠? La historia de la Biblia es totalmente entretenida, ¿verdad? 와, 성경 동화 속의 이야기를 친구들이 잘 들었는지 선생님이 한번 퀴즈를 내볼게요. Vamos a hacer una pregunta para ver si nuestros amiguitos escucharon bien la historia de la Biblia. 먼저 OX 퀴즈예요. Vamos a ver primero una pregunta de C redondo o X. 자, 첫 번째 문제입니다. La primera pregunta es así. 선지자 생도의 아내는 남편이 죽고 열심히 노력해서 아들 2명을 잘 키우고 성공했다. 맞으면 O, 틀리면 X로 대답해 주세요. Si ustedes piensan que la esposa del hijo del profeta ganó mucho dinero, pueden hacer esto. Y si piensan que no, pueden hacer una X. 자, 하나, 둘, Dos, 셋. tres. 정답은 O일까요, X일까요? 정답은 ¿Ustedes creen que de repente será la respuesta correcta o no? X. Primero no, ¿verdad? No, es una X. 선지자 생도의 아내는 열심히 노력했지만 망하고. Porque ella se había esforzado mucho, pero al final fracasó, ¿verdad? 두 번째 문제로 그럼 넘어갈게요. Vamos a hacer la segunda pregunta. 선지자 생도의 아내가 빚쟁이들이 찾아와서 아들이 종으로 팔려가게 되자 선지자 엘리사를 찾아갔다. 맞으면 O, 틀리면 X. Si piensan que de verdad la esposa del profeta fue a buscar al profeta Eliseo
cuando vinieron los acreedores para la deuda. Pueden hacer si piensan que es verdad, un redondo, y si piensan que que se ha equivocado, una X. 자, 우리 친구들 어려운 것 같아요. 선지자 엘리사를 찾아갔다 맞으면 O, 틀리면 X예요. Si es verdad que fue a buscar al profeta Eliseo, pueden hacer esto, y si piensan que no es verdad, pueden hacer una X. 아, 우리 정답을 맞힌 친구 마티아스 친구도 있는 것 같고. Matías está con la respuesta correcta. 정답은 O! Se fue a buscar al profeta. 아, 잘 맞췄어요. Muy bien. 맞아요. 선지자 생도의 아내는 완전히 망했지만 선지자 엘리사를 찾아가서 하나님의 방법을 들었어요. A pesar de que ella había fracasado, fue a buscar al profeta de Dios Eliseo, y de esa manera pudo utilizar la manera de Dios. 자, 그러면 이번에는 세 번째 문제인데 Vamos a ver la tercera pregunta ahora. 정답을 아는 친구가 손을 들고 말해주면 돼요. Las personas que saben la respuesta pueden levantar la mano. 선지자 생도의 아내가 엘리사를 찾아갔을 때 엘리사는 이것을 많이 빌리라고 했어요. Con las personas que saben qué fue lo que le dijo el profeta Eliseo a la esposa que vaya a pedir. 이것은 무엇일까요? ¿Qué fue lo que dijo que vaya a pedir prestado? 아, 우리 손든 친구, 정답을 아는 친구 손 들어주세요. Vamos a levantar la mano para los que sepan la respuesta. A ver. 아, 카롤리나 친구? Vamos a preguntarle a Carolina. 아, 카롤리나 친구, 음소거 해제하고. Vamos a prender el micrófono. 네, 정답을 말해주세요. La respuesta. 카롤리나 친구? Que busque vasijas. Hanari. 하나리 정답. Sí, esa es la respuesta. 아, 축하합니다. Felicidades. 우리 카롤리나 친구한테 우리 볼리비아에 멀리 있지만 선물을 보내주도록 할게요. Vamos a mandarle un regalo a nuestra amiguita Carolina a pesar que esté lejos. 네, 카롤리나 친구 기억해 주세요. Vamos a recordar a nuestra amiguita Carolina. 맞아요. 선지자 생도의 아내는 자신의 방법을 버리고 하나님의 방법을 만났을 때 하나님이 선지자 생도의 아내를 복 주시는 거를 알 수 있었어요. Pudimos saber que la esposa del hijo del profeta, cuando dejó su manera humana y pudo encontrar con la manera de Dios, pudo recibir la gracia de Dios de parte de él, ¿verdad? 혹시 우리 친구들도 어려운 문제가 있나요? ¿Hay alguna dificultad también en ustedes? 그렇다면 하나님을 찾아보세요. Entonces simplemente busquen a Dios. 하나님은 우리가 생각지 못한 새로운 방법으로 우리의 문제를 해결해 주십니다. Porque Dios va a solucionar todos nuestros problemas de maneras inimaginables. 이번 시간에는 우리 볼리비아 친구를 만나볼 차례예요. Ahora vamos a encontrar el testimonio de un amiguito de Bolivia. 우리 사파리 댄스 팀의 라울라 댄스 공연을 본 뒤에 볼리비아 마티아스 친구의 간증을 듣도록 할게요. Después de ver la presentación de la ola de nuestros amigos de Safari, vamos a invitar a nuestro amigo Matías para que cuente ese testimonio. 더 큰 박수로 맞아주세요. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Ven, levántate de esta mala vida, que hay tanto por hacer cada día y hoy brilla el sol en tu corazón. Ven, es hora de moverte conmigo. Hoy juntos lo podremos lograr. Enciéndete ya. Pongámonos en acción. Es pura diversión. Y ya, muévete ya. Dale a tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos. Destapa el movimiento de tu cuerpo negro.
tu cuerpo lo que quiere y muévete. Invita a todos a pararse y muévete. La mano abajo, la mano arriba, la de cintura con alegría. Que mover el cuerpo pura diversión, porque si tú lo mueves se te alegra el corazón. Tú puedes formar parte de este movimiento. Si te mueves tú, se te alegra el sentimiento. Se mueve el grande, se mueve el chico, se mueve el padre, se mueve el hijo. Y nadie se queda sentado, con tu cuerpo para adelante y para el lado. Se mueve el joven y el ancianito, se mueve el alto y el chaparrito. Si tú te mueves, me muevo yo y así nos movemos todos. Te mueves tú, se mueven todos. Destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos. Bailemos todos juntos que la vida es buena. Y ole, oh, la, la. Manos arriba y paso al lado, da media vuelta y para atrás. Ole, oh, la, la. Todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Te mueves tú, se mueven todos. Hola amiguitos, mi nombre es Matías Villegas. Vivo en la ciudad de La Paz. Yo asisto siempre en la Escuela Bíblica Soñadores. Yo quiero contarles algo muy importante. ¿Han ido al cine? ¿Han ido al parque? A mí me gusta ir al zoológico. Me ha encantado siempre porque me encanta ver a los animales. Para eso, mi mamá me ha comprado un boleto para entrar en cualquier lugar, en el cine, en el parque y en el zoológico. Así podemos entrar a cualquier lugar. Pero hay algo muy importante que quiero contarles. Tenemos en nuestros corazones un boleto llamado el boleto de la salvación. Este boleto es muy importante que el Señor nos ha regalado, creyendo en Él, en su sacrificio. Y aquí en este boleto dice una palabra muy importante. En San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra es muy importante, amiguitos. Esto hemos recibido sin pagar. Este es un regalo muy importante que Jesucristo nos ha dado. Y este boleto nos puede hacer entrar al reino de Dios. Ustedes, amiguitos, ¿pueden tenerlo también? ¡Chao! 와, 마티아스 친구 간증 정말 감사합니다. Wow, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro amiguito Matías por su testimonio. 마티아스 친구의 이야기처럼 구원의 티켓은 정말 중요해요. La verdad es que, como decía Matías, el ticket para la salvación es muy importante. 사파리 키즈 캠프는 바로 이 하나님의 선물을 여러분에게 전해주려고 말씀을 전하고 있어요. El grupo Safari quiere darles este regalo a ustedes. 아직 이 구원의 티켓을 받지 못한 친구들은 끝까지 잘 들어주세요. Así que los amiguitos que todavía no tienen el ticket de la salvación pueden escuchar con atención hasta el final del programa. 말씀을 듣다 보면 여러분 마음에도 그 구원의 티켓이 전해질 거예요. Cuando ustedes escuchen la palabra, ese ticket de la salvación será transmitido a su corazón. 아까 사파리 댄스 팀의 라울라 댄스를 잘 봤나요? Hace un momento vieron la danza de la ola del grupo Safari. 사파리 댄스 팀 친구들이 우리 볼리비아 친구들을 만나고 싶은 마음을 가득 담아서 라울라 댄스를 했어요. Ellos han bailado la ola porque de verdad quieren encontrarse mucho con mis amigos de Bolivia. 이번 시간에는 우리 볼리비아 친구들과 함께 라울라 댄스를 배워볼게요. Ahora vamos a aprender la danza, la ola, junto con todos ustedes. 정말 신나고 재밌는 댄스인데 앉아서 보고만 있진 않을 거죠? Es una danza muy entretenida, así que estoy seguro que no se van a quedar quietos sentados, sino que se van a parar, ¿verdad? 네, 모두 자리에서 일어나서 함께 따라해주세요. Pero levántense para bailar la ola. Buenas tardes. Hoy vamos a aprender el coro de la danza La Ola.
Primero veamos el video de la danza. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y yo, oh la la, manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. Oh la la, todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. ¿Qué tal les pareció el video? Entonces vamos a aprender. Este es el primer paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saca la pierna adelante y atrás. Luego, mirando al frente una vez más, saque la pierna. Ahora, el mismo movimiento para la otra pierna. Saca la pierna adelante y atrás. Luego, mirando al frente una vez más, saque la pierna. Hagámoslo juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repitamos una vez más. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el siguiente paso. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mueve la cintura a la derecha y a la izquierda. Luego, los hombres mueven la cintura en 4 tiempos levantando la mano. Las mujeres mueven la muñeca derecha girando el cuerpo. Hagámoslo juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repitamos una vez más. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intentamos hasta aquí lentamente. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. El siguiente paso. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corre hacia atrás, luego dobla la cintura con firmeza. Hagan como si fluyera una ola. Hagámoslos todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repitamos una vez más. Comencemos. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. El siguiente paso. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los hombres hacia abajo, de lado a lado. Ahora, al levantar el dorso, también mueven los hombros 2 veces. Ahora, las mujeres en sentido contrario mueven los hombros 2 veces arriba, de lado a lado, y luego con el dorso hacia abajo 2 veces. Y salta 2 veces levantando las manos más que los hombros. Hagámoslo todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repitamos una vez más. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente paso. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirar los brazos en sentido diagonal 2 veces hacia la derecha y 2 veces hacia la izquierda. Girando en el mismo lugar, tirar los brazos hacia arriba. Girando una vez más hacia adelante en su mismo lugar. Levantar el puño derecho a la altura de la oreja derecha. Hagámoslos todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repitamos una vez más. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí intentemos. Te mueves
Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y oh, la, la, manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. Siguiente paso. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comienza con la mano derecha a la altura de la oreja derecha. Tirar el brazo hacia abajo como si estuviese arando a la tierra y barriendo con la palma. En ese momento, las mujeres levantando la cintura, tiran del brazo derecho y jalan. Hagámoslo todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4. Y sacudan los hombros en 4 tiempos con emoción. Hagámoslo todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4. Siguiente paso. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con el filo de la mano pasan de derecha a izquierda por su rostro completo. Luego lanzan el brazo hacia atrás, sobrepasando la cabeza. Pasar el mismo brazo por la cabeza en círculo y lanzar hacia abajo el brazo con fuerza. Hagámoslo todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repitamos una vez más. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, hagámoslo desde el principio hasta el final. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y oh, la, manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. Oh, todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y oh, la, manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. Oh, la, todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y oh, la, manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. Oh, la, todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Chicos, ¿estuvo divertido el aprendizaje de la ola? Entonces voy a terminar hasta aquí la enseñanza de la ola. Adiós. Bailemos todos juntos que la vida es buena. 와, 우리 친구들 정말 댄스를 잘합니다. ¡Wow! Lo han hecho muy bien, amiguitos. 와, 우리 볼리비아 친구들 모두 다 사파리 댄스팀에 초대하고 Quiero 싶어요. invitar a todos mis amiguitos de Bolivia al grupo Safari. 역시 라울라 댄스는 남미 친구들이 쳐야 멋있는 것 같아요. Estoy seguro de que nuestros amiguitos Safari son los que tienen que bailar la ola de Latinoamérica porque lo hacen muy bien.
어서 코로나가 끝나고 우리 사파리 댄스 팀과 볼리비아 친구들이 만나서 함께 교류하고 댄스도 하고 마음을 나누었으면 좋겠습니다. Espero que rápido se termine ese COVID-19 para que todos nuestros amiguitos Safari puedan estar juntos con ustedes y podamos cantar y tener comunión juntos. 선생님도 우리 친구들 빨리 만날 수 있게 되기를 기도할게요. Esperamos que podamos encontrarnos rápidamente y vamos a orar para eso. 이제 가장 중요한 시간이 기다리고 있어요. Ahora nos espera la hora más importante. 하나님이 주신 선물을 받을 말씀 시간인데요. Vamos a ver la hora para escuchar la palabra de Dios. 아까 배웠던 주는 나를 사랑해 찬송을 한번 부르고 말씀을 듣도록 할게요. Vamos a cantar de nuevo el himno que habíamos aprendido hace un momento, de tal manera, mi amor. 자, 이제 자리에 예쁘게 앉아서 찬송을 Vamos 부르겠습니다. a sentar para cantar esa canción. 다 같이 찬송 준비. Prepárense para cantar. 야! Chat. De tal forma me amó, de tal forma me amó, murió en una cruz, mi pecado quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó. 와, 우리 친구들 찬송도 정말 잘 불렀어요. Wow, lo han hecho muy bien, amiguitos. 이제 말씀 시간이에요. Estamos en la hora de la palabra. 우리 친구들 어떤 말씀을 전해주실지 정말 기대되죠? Tenemos mucha expectativa para ver qué palabra van a predicar hoy día, ¿verdad? 오늘 재미있는 말씀을 전해주실 김태경 선생님을 만나볼게요. Vamos a invitar al profesor Kim Tae-byung para que pueda contar esa historia de hoy, la historia entretenida. 김태경 선생님 나와주세요. Vamos a invitar al profesor Kim Tae-byung. 친구들 안녕하세요. ¿Qué están? 만나서 반가워요. Estoy encantado de verlos. 자, 손 흔들어 주세요. Levanten la mano todos. 여기 왜 애들 이름이 안 보여요? 글씨가? 이름 불러주고 싶은데. Voy a llamarlos por sus nombres. 아, 보인다. Ahora puedo verlos. 저기 어디야? 이베엔의 산타크루스 La 친구들. iglesia Buenas Nuevas de Santa Cruz. 안녕. Hola. 진짜 많이 왔다. Hay muchos amiguitos que han venido. 다음 또 누가 있을까? ¿Quién más está por acá? 루시아 안녕. ¿Qué tal, Lucía? Renata, ¿cómo estás? 저기 어디야 저기 라파스 친구들 안녕. Los amiguitos de La Paz. 서로 막 이렇게 흔들어 이렇게. Los de La Paz están abriendo su mano muy grandemente. 지금 화면을 저를 보여주셔야 되는데. 네네. 아, 라파스 친구들 팔 빠지겠어요. 이제 손 내리세요. Se va a caer sus manos porque están haciendo un saludo 팔 muy 아파, grande. 팔 아파. 여기 어디야 여기. Los brazos. 여기도 라파스 에스테르 También tenemos Pepe. a Esther de La Paz. 페베 안녕. Hola, ¿qué tal? 또 어디 있을까? ¿Quién más está por acá? 아, 이름 다 불러줘야지. Tengo que llamar todos por sus 여기 어디지? nombres. 마티아 더 이상 시간 안 나오는데 라파스 볼리비아 마티아스 안녕. 엘리케 안녕. Elique también, hola. 네, 자 반갑습니다. 인사는 또 이따 나중에 또 하고. Voy a saludarlos un poco más luego. 좀 이쪽으로 갈까요? 네. 자, 우리 선생님 봤더니 우리가 벌써 세 번째 만나는 거예요. Es la tercera vez que nos encontramos juntos. 그래서 선생님 봤더니 태권도를 여러분들한테 이렇게 좀 가르쳐줬으면 좋겠다 생각했어요. Es por eso que pensé que sería muy interesante aprender a taekwondo, ¿verdad? PPT 보여주세요. Vamos a la diapositiva. 그 선생님 한국에서 태권도 가르치는 일을 하고 있는데 Yo estoy enseñando taekwondo en Corea 태권도 엄청 재밌어요. y es muy interesante el taekwondo. 그리고 그 전에 우리 2번 만났다고 했죠? Nos hemos encontrado 2 veces ya, ¿verdad? 그때도 태권도 조금씩 했는데 Habíamos practicado un poco taekwondo la vez pasada. 이번엔 뭘 가르쳐 줄까 생각했어요. Entonces estaba pensando, ¿qué voy a enseñarles hoy día? 그래서 전에 영상들을 이렇게 봤더니 태권도 하는 거 봤더니 Estaba viendo los videos de taekwondo 여러분들 발차기를 배웠더라고. y he visto que aprenden a patear. 저 보여주세요. 발차기를 막 이렇게 하고 있어요. Está viendo que están pateando así algunos chicos. 그래서 안 되겠다.
Yo me di cuenta que esa no es una manera 오늘 correcta. 다시 발차기를 멋있게 가르쳐줘야 Vamos a 되겠다. enseñarle las patadas de una manera correcta. 재밌어. 그래서 오늘 여러분 발차기 한번 같이 배워볼게요. Así que vamos a aprender hoy día la patada de taekwondo. 자, 다 일어나 보세요. Levántense todos. 네, 그렇지. 벌써 발차기하는 친구 있어. Hay algunos amiguitos que ya están practicando la patada. 기다려, 기다려. Esperen un momento, por favor. 자, 다 일어났어요? ¿Se levantaron todos? 자, 그럼 손을 Con la 주먹을 mano, así un 자, puño. 자, 손가락 4개 Los 말아주고 4 dedos los ponen así. 잘 보여 이렇게? Pueden 자, verlo correctamente. 엄지 이렇게 Y luego con 감싸주고 el dedo pulgar van a poner encima. 오, 잘한다, 잘한다, 잘한다. Lo están haciendo muy bien. 자, 다음 여기서 이 손을 여기 가슴에 Y esta mano la van a poner en la altura del pecho. 한 손으로 하면 안 되고 두 손 다. No solo con una mano, sino con las dos manos. 자, 그다음 오, 진짜 잘하고 있어요. Lo están haciendo muy bien. 자, 다음 자, 손이 아니지. 자, 다리를 쭉 이렇게 Van a alzar, 무릎을 들어 올리는 van a 거예요. alzar la rodilla. 자, 옆으로 보면 Si vemos de costado, 이렇게 se va a ver así. 이렇게 딱 드는 거예요. Pueden ver así, 자, ¿verdad? 그리고 안 넘어지면 되는 거죠. 벌써 Y 저기 tienen que caerse. 라파스 친구들 춤추고 난리가 났어 ¿Has 지금. visto que los chicos de La Paz están bailando 막 así? 춤추고 있어. 안 돼, 안 돼, 안 돼. No, 기다려, no tienen que 기다려, hacer 기다려. eso, no tienen que hacer eso. 자, 갑니다. 준비. Prepárense. 자, 5초 동안 안 넘어지기. Durante 5 segundos vamos a detenernos en esa posición. 자, 1, 시작. 2, 1, 2, 오, 진짜 잘한다. 3, 4, 오, 진짜 잘해. 4, hacen muy bien. 4, 4, 넘어져라. Cáiganse. 넘어져라. 아, Cáiganse. 여기 넘어졌다. Se cayó por ahí. 오케이, 바로 내리고. 자, 통역해서 다리 아프지? Les duele la pierna, ¿verdad? Y a bajar la pierna. 자, 다음 이제 반대발. Vamos a bajar, vamos a ir a la pierna 자, contraria. 갑니다. Vamos. 자, 들어 올리고. Levantamos. 자, 갑니다. Vamos a 5초. empezar 5 segundos. 우리 옆으로 보여줄까요? 자, 5초 시작. Vamos a 1, empezar. 2. 여기 선생님이 힘들어 보여요, 그죠? El traductor está que se muere ya, ¿verdad? 3. 오, 루시아 잘한다. 4. 4. 오, 안 넘어져. 4. Nadie se cae, nadie se cae. 5. 바로. Ah, 5. Okay. 진짜 잘한다. 근데 여러분 Lo 이게 hace muy bien. 제일 쉬운 거예요. 1단계. Esa es la primera parte, la parte más fácil. 다음 2단계. Vamos a ir al segundo nivel. 자, 들고. Levantamos la pierna 자, 들고. 자, 안 넘어진 상태에서 y sin que se caigan, 자, 한 바퀴 도는 거예요. tienen que dar la vuelta una vez. 이렇게 자, 여기 마이크가 있어서 선생님은 도는 척만 할게요. 이렇게 돌고 Como está el 다시 micrófono, no puedo dar la vuelta completamente. 제자리 딱 서는 거예요. Y tienen que hacer eso en lugar de 자, nuevo. 이렇게 서면 돼요. Tienen que hacer de esa manera. 자, 춤추면 땡. No tienen que bailar, ¿ah? 자, 갑니다. Vamos a hacerlo. 자, 준비. Prepárense. 시작. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 호. 또 반대 방향으로. La dirección contraria, ¿verdad? 시작. 1, 2, 1, 2, 1. 자, 멈추고. Deténganse. 바로 네, 여러분 솔직하게 얘기해도 돼요? Quiero que sea sincero. 못했어요. Lo han hecho muy mal. 이게 뭐야 이게. ¿Qué significa eso? Esto no es así. 앞으로 Tienen que 들어야지. levantar la pierna hacia adelante. 자, 반대발 한번 해보겠습니다. Vamos a hacer la vuelta al revés. 자, 이거 더 빨리 하고 말씀해야 돼. Vamos a hacerlo esa vuelta. 자, 돕니다. 준비. Vamos a dar la vuelta. 기다려. 루시아 기다려. Lucía, espérate un momentito, por favor. 의자에 넘어지고 난리가 났어 지금. Se va a caer de repente la silla. 자, 시작. Vamos a hacer la vuelta. 1, 2. 한 바퀴 돌아야지. Tienen que dar la vuelta. 돌아. Dense la vuelta, dense la vuelta. 멈춰라. Deténganse. 바로 잘했어요. Lo hicieron muy bien. 다리 좀. Vamos a hacer masajes a las piernas. 힘들어. 자, 그럼 여러분들 이제 숨쉬기 한번 해야 되겠다. Vamos a respirar, sí. 하나, 둘. Respiramos, exhalamos. 진짜 열심히 했어요. Lo he hecho muy bien. 란. Yan lo ha hecho muy bien. Yan. 저기. Yan de chompa roja. 네. 자, 숨쉬기 했어요. Respiramos. 네, 자리에 앉으세요. Exhalamos. Ahora nos sentamos en nuestro lugar. 자, 이제 선생님이 재밌는 얘기 해줄 테니까 Voy a contarles una historia muy interesante. 자리에 앉아주세요. Así que siéntense, por favor. 예쁘게 앉으면 시작할게요. Si se sientan todos de una manera correcta, voy a empezar. 네. 자리에 앉았어요? Siéntense, por favor. 네. 자, 좀 더 이쪽으로 갈까? 네. 자, PPT 보여주세요. Vamos a hacer la diapositiva. 자, 여러분들 심판이라고 있어요. 심판. Existe el juicio, ¿verdad? El juicio.
여러분 혹시 그 동네에서 친구들하고 축구 해봤어요? ¿Alguna vez ustedes han jugado fútbol con sus amigos? 저 보여주세요. Mírenme a mí. 자, 축구할 때 Cuando uno juega el fútbol, 심판이 있죠? existe el juez, ¿verdad? 호락이 삐 불어가지고 Con su pito. 그거는 반칙이야. Esa es una falta. 이렇게 얘기하는 거. 심판이 그거 하잖아요. Ese es el árbitro, ¿verdad? El juez que hace eso. 그래서 심판이 뭐냐면 ¿Qué significa el juicio? 잘했어, Te dice, no, lo hiciste bien 잘못했어, o lo hiciste mal. 이렇게 심판이 이렇게 가려주는 거예요. Es el que divide, ese es el juez. 선생님 어렸을 때 얘기 잠깐 해볼까요? Si yo les cuento de cuando yo era pequeño, 선생님이 이런 잘 기억이 안 나는데 10살 때쯤에 yo no recuerdo muy bien, pero cuando tenía 10 años, 이렇게 두껍게 이렇게 칠해지는 볼펜 같은 그런 걸 어디서 얻었어요. había como un crayón que pintaba o algo grueso que había recibido no sé dónde. 그래가지고 그거를 선생님이 다른 사람 집 벽에다가 Entonces yo pinté en la casa de otra persona. 낙서했어요. Empecé a pintar así en la casa de otra persona. 너무 재밌는 거야. Era muy divertido. 그 옆집으로 건너갔어요. Pasé a la otra casa. 또 낙서를 했어요. Y empecé a pintar de nuevo. 또 했어요. Y a pintar de nuevo. 또 했어요. Y a pintar de nuevo. 저 선생님 사는 집에 골목이 길게 돼 있었는데 Y había un camino muy largo donde yo vivía. 그 골목에는 집집마다 다 벽에 낙서하고. Y estaba pintando en cada lugar. 재밌어. Qué interesante, decía yo. 그리고 이제 집에 들어왔어요. Y después de eso regresé a mi casa. 선생님이 한 거 누가 알겠어요, mo르겠어요? Y me ponía a pensar, ¿acaso será, alguien sabía lo que yo había hecho? 아무도 몰랐어요. Nadie sabía que yo había hecho esto. 아무도 못 봤거든. Nadie me había visto. 근데 한참 지나서 오후에 엄마가 Pero de repente por la tarde mi mamá 야, 너 리카르도 일로 와봐. me dijo, Ricardo, ven. 리카르도 선생님 이름이에요. Mi nombre es Ricardo. 네, 엄마. 그걸 갔죠. Yo le dije, sí, mamá, está bien, ¿qué pasó? 너 남의 집 벽에다 낙서했지? Tú has pintado en la casa de otras personas, ¿verdad? Yo me sorprendí. 어떻게 알았지? ¿Cómo sabían esto? 그때 엄마가 이 바보야. Mi mamá me dijo, oye, tonto, 그렇게 낙서하면 어떻게? ¿cómo vas a pintar en la otra casa de otras personas? 이리 와봐. Ven. 그리고 이제 저를 밖으로 이렇게 막 데리고 나가. Y me llevó hacia afuera así. 그 낙서한 걸 딱 보여줬는데 Y me enseñó la pintura. 선생님이 뭐라고 낙서했냐면 ¿Y qué había escrito yo? 리카르도. Había escrito mi nombre, Ricardo. 또 그 옆집에도 Y 리카르도. al costado había escrito mi nombre también, Ricardo. 옆집에도 리카르도. Al costado también mi nombre, Ricardo. 선생님 이름을 다 써놓은 거예요. Había escrito mi nombre en todos lados. 그러니까 동네 사람들이 이 리카르도 이거. Entonces todo el mundo de ahí sabía que mi nombre es Ricardo y que yo había hecho esta pintura. 자, 그러면 무슨 일이 생겨요? ¿Qué pasó luego? 엄마가 이제 심판을 하시는 거예요. Mi madre me juzgó. 너 그거 잘못된 거야. Me dijo, tú te has equivocado. 엉덩이. Y me dio algunos correazos en el trasero. 지금 생각해 보면 Recordando en eso ahora, 내가 안 했어. yo de repente si hubiera dicho que no había hecho eso, 누가 내 이름 써놓은 거겠지. no sé, de repente una persona escribió mi nombre, pero no he sido yo. 그렇게 할 수도 있었는데. Podía hablar de esa manera, ¿verdad? 괜히 그때 바로 얘기해가지고 괜히 혼났어요. Pero en ese momento yo acepté que yo he pintado y me exhortaron. 그게 심판이에요. A eso le llamamos juicio. 잘했어. Lo hiciste muy bien 이건 잘못됐어. o lo hiciste mal. 이렇게 나누는 거. Es dividir, ¿verdad? 자, 근데 Pero, 이 얘기를 왜 했냐면 ¿por qué les cuento esa historia? 우리 언젠가 하나님 앞에 가게 돼 있어요. Nosotros estamos destinados a ir frente a Dios. 뭐 아기 때 갈 수도 있고, Puede ser que vaya desde cuando sea un bebé 돼서 갈 수도 o 있고, puede ser que vaya cuando sea un adulto 할아버지가 돼서 갈 수도 있고, o de repente vaya cuando ya sea un anciano. 볼리비아 친구들도, Ustedes, los nietos de Bolivia también 한국 친구들도 y también los niños de Corea 하나님 앞에 꼭 서게 돼 있어요. están destinados a presentarse frente a Dios. 그때 하나님이 심판하시는 거야. En ese momento Dios va a juzgar 하나님이 딱 보시고, y Dios va a vernos. 첫 번째 하나님이 뭘 보시냐면, ¿Qué es lo que primero ve Dios? 잘 들어야 돼요. 이거 되게 중요해요. Tienen que ver lo más importante eso. 하나님이 가장 안 보인다. 하나님이 가장 싫어하는 게 있어요. Hay algo que Dios odia, 하나님이 que 뭘 Dios 싫어하시냐면 aborrece. ¿Cuál es lo que Dios aborrece? 죄를 싫어하세요. El pecado. 딱 보고 Si nos mira 마음에 죄가 요만큼이라도 있으면, y si en mi corazón que sea un poquito de pecado, 너 죄가 있어. Dios dice, oh, tú tienes pecado. 너는 저주야. Tú vas a recibir la maldición. 너는 사망이야. Tú vas a morir. 너는 지옥으로 떨어져라. Tú tienes que ir al infierno. 또 지옥에 떨어져서 De esa manera caen en el infierno 영원히 불타는 지옥에서 y van al infierno eterno donde está el fuego y dicen, ah, me quemo. 살려주세요. Sálvame, por favor. 목말라요. 물 좀 주세요. 해도 아무도 주지도 않고 Pero a pesar de eso, si uno va al infierno, nadie los escucha. 영원히 고통받으면서 살아요. Y va a vivir eternamente sufriendo. 그 죄를 Ese pecado, 하나님이 정말 미워하십니다.
하시는데. odia, Dios aborrece el pecado. 근데 하나님, Pero, 선생님, el profesor de repente, 저 사실 거짓말 조금 했어요. sí, yo he mentido algunas veces. 거짓말하는 사람 손 들어보세요. Levante la mano el que ha mentido alguna vez. 저 거짓말 해봤어요. Levante la mano el que diga yo he mentido alguna vez. 네, Sí, 솔직하게 해도 돼요. sí, tienen que ser sinceros. 네, Sí, yo he mentido alguna vez. 손 내리세요. Bajen su mano. 저 사실 도둑질 조금 했어요. Yo también he robado. 손 들어보세요. Levante la mano el que haya robado alguna vez. 남의 물건 조금 훔쳐봤어요. Sí, yo he robado las cosas de otras personas. 손 내리세요. Bajen su mano. 네, 선생님도 어렸을 때 엄마 아빠 주머니에서 이렇게 동전 이렇게 훔치고 했었어요. Yo también a veces cuando iba y veía la billetera o el monedero de mi mamá, le llevaba dinero. 자, 우리 마음은 누구 미워하고 Y mi corazón a veces odio a alguien, 또 도둑질도 하고 o también he robado, 뭐 싸우기도 하고 también he peleado, 때리기도 también he 하고 pegado a alguien. 그러면서 우리는 죄를 조금씩 짓는 거예요. De esa manera nosotros pues, pecamos de verdad, ¿verdad? 그래도 저 착한 짓 하는데요. Pero a veces también hacemos cosas buenas, ¿verdad? 엄마한테 칭찬받은 적도 있고 También mi mamá a veces me elogia. 뭐 선생님한테 잘했다고 칭찬받은 적도 있고 Y también los profesores me dicen a mí que lo he hecho bien y me elogan. 그럼 좀 착한 거 아니에요? Entonces, ¿no será que soy bueno también? 아니에요. No, no es así. 하나님은 Desde el punto de vista de Dios, 다 더럽다. dice que todos somos sucios. 니네 마음은 다 더러워. Que el corazón de todos ustedes es sucio. 다 악해. Todos son perversos. 다 죄야. Todos tienen pecado. 다 저주야. Todos sin maldición. 이렇게 말씀하셨어요. Eso es lo que dice Dios. 왜냐고요? ¿Por qué? 하나님은 죄가 요만큼 있어도 Porque si Dios ve que tenemos un pecado, aunque sea pequeñito, 죄가 이만큼 있어도 aunque tengamos mucho pecado, 죄는 죄니까. el pecador es pecador. 죄가 너무 싫으니까 Por eso aborrece el pecado. 저주를 내리시는 거예요. Por eso da maldición. 그 선생님 10년 전에 Hace 10 años más o menos, 그 파라과이에 갔었어요. yo estuve en Paraguay. 1년 동안 해외 봉사를 했는데 Durante un año estuve como voluntario temporal. 선생님이 거기서 그 잠자는 첫째 날 Y el primer día que yo estaba ahí, 밤이었어요. era de noche. 밤에 그 방에 이제 그 침대 누워서 잠을 Estaba 자는데 echado en la cama para dormir. 같이 그 간 해외 봉사 한 4명이서 같이 잤어요. Y habían 4 jóvenes que habían viajado junto conmigo como voluntarios. 깜깜한 밤이었어요. Y era una noche muy oscura. 근데 갑자기 어디서 딱딱 소리가 나는 거예요. Pero de repente sonó un sonido que decía tac, tac. 이게 뭔 소리지? Y me puse a pensar, ¿qué es ese sonido? 그래서 일어났어요, 밤에. Y me levanté en la noche. 그래서 불을 탁 켰는데 Y cuando prendí la luz, 아무것도 없어요. no veía absolutamente nada. 뭐지 이렇게 Entonces me 둘러봤는데 puse a pensar alrededor y dije, ¿qué es lo que veo? 저쪽 방 구석에 Y al costado, en un rincón del cuarto, 바퀴벌레가 había una cucaracha. 이만한 바퀴벌레가 Una cucaracha muy grande. 이 정도는 아니고 No, no era tan grande, perdón. 한 이만한 거. Era una cucaracha así, más o menos. 응, 이만한 Una 바퀴벌레가 cucaracha así, de esta manera. 소리를 딱딱 내는 거예요. Y esa cucaracha estaba haciendo un sonido que decía tac, tac. 한국의 바퀴벌레는 소리는 안 내거든요. Las 딱딱. cucarachas de Corea no causan sonido. 근데 파라과이 바퀴벌레는 딱딱 소리가 나네. Pero cuando fui a Paraguay vi que las cucarachas de Paraguay daban sonido. 빨리 얘기해. 근데 엄청난 문제가 있었어요. Entonces había un problema muy grande. 선생님이 그 어려서부터 바퀴벌레를 너무 El 무서워해가지고 problema es que yo desde muy niño tenía mucho temor a las cucarachas. 집에서 바퀴벌레가 딱 나오면 Por eso cuando había una cucaracha en mi casa, 나 앉아. yo no podía dormir. 그리고 차키 줘. Y, por ejemplo, decían que me pasen la llave del carro 그리고 나가서 차에서 잤어요. y dormí en el carro. 그래서 엄마가 선생님 참 이상하죠? Por eso mi mamá, por ejemplo, yo también me Eso, levantaba de mamá. esa manera. Por eso mi mamá 이렇게 온 집에 바퀴벌레 약을 다 이렇게 발랐어요. echaba insecticidas para que no haya ninguna cucaracha en toda la casa. 그래서 선생님이 바퀴벌레 있으면 집 나가버리니까 Porque yo me salía de la casa cuando había alguna cucaracha dentro. 그 정도로 바퀴벌레가 무서웠어요. Ese era el grado en el cual yo tenía temor a cucarachas. 여러분들은 안 그러죠? Ustedes no son así, ¿verdad? 네. Sí. 그래서 그 파라과이 바퀴벌레를 발견했어요. Por eso descubrí una cucaracha en Paraguay, ¿verdad? 선생님 심장이 멈추는 줄 알았어요. La verdad es que estaba a punto de darme un infarto. 어떻게 해야 돼? ¿Qué podría hacer? 아 소리 질렀어요. Y grité así, ¡wow! 너무 커서. Grité porque era muy grande esa cucaracha. 동생 한 명이 무슨 일이야 형? 막 Entonces 이러면서 un amiguito menor me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? 저기 바퀴벌레. Mira, hay un cucaracha, le dije. Y él también estaba sorprendido por eso. 잡자. Y me dijo, vamos a atrapar a esa cucaracha. 옆에 있는 책을 딱 들어가지고 Entonces trajimos un libro que está al costado 이제 때리러 막 하는 거예요. y estaba yendo para pegarle con ese libro 바퀴벌레를 딱 쳤는데 y golpeé a esa cucaracha con el libro 이야 바퀴벌레가 y la cucaracha 날개를 쫙 펼치더라고요. abrió sus alas 그래서 탁 y 날아가지고 empezó a volar para otro lado. 막
방을 막 도는 거예요. Y 그래가지고 empezó a dar la vuelta por todo el cuarto. 막 도망가다가 Y nosotros estábamos escapando de la cucaracha. 옆에 자고 있는 동생 배 위에 탁 앉았어요. Y de repente se paró en la parte, encima de uno que estaba durmiendo ahí. 어떻게 해야 돼요? ¿Qué podría hacer? 동생아 일어나. Yo le dije, levántate. 네 배 위에 바퀴벌레님이 계셔. En tu estómago está esa cucaracha. 같이 죽이자. Vamos a matarla juntos. 그럴 시간이 어디 있어요? Pero no tenía tiempo para decirle de esa manera, ¿verdad? 책으로 그냥 Yo con el libro, 동생 배를 en el estómago de ese chico, 때렸어요. golpeé directamente el estómago de ese chico donde estaba la cucaracha. 바퀴벌레가 죽고 Y murió la cucaracha. 동생도 죽을 뻔했어요. Y también ese chico estuvo a punto de morir por el librazo que le metí. 자, 그다음부터 매일 밤마다 바퀴벌레가 나왔어요. A partir de ese momento, todas las noches aparecían cucarachas. 그래서 매일 밤마다 바퀴벌레 잡았어요. Entonces, todas las noches me dedicaba a atrapar cucarachas. 자, 큰 바퀴벌레 Cucarachas grandes, 죽이고, las mataba yo. 작은 바퀴벌레 Si era cucaracha pequeña, 죽이고, también la mataba. 잘생긴 바퀴벌레 Si era cucaracha bonita, 죽이고, también la mataba. 못생긴 바퀴벌레 Si era cucaracha fea, 죽이고, también la mataba. 바퀴벌레에서 뭐 용감한 바퀴벌레 죽이고. Si era una cucaracha que tenía valentía, igual la mataba. 선생님은 상관없어요. No me importaba qué tipo de cucaracha era. 그냥 바퀴벌레는 다 나한테 죽는 거야. Simplemente, si era cucaracha, estaba destinada a morir en mis manos. 그냥 선생님이 바퀴벌레 제일 싫어하니까. Porque yo aborrezco las cucarachas. 네, 이 얘기 왜 했어요? ¿Por qué les estaré contando esto? 네, 물론 우리가 바퀴벌레는 아니지만 Claro que nosotros no somos cucarachas, pero 하나님은 죄를 가장 미워하시고 싫어하시기 때문에 como Dios aborrece totalmente el pecado, 요만한 죄가 있어도 aunque exista un pecado tan pequeño, 그냥 지옥으로 보내는 거예요. simplemente manda a las personas al 그럼 infierno. 어떻게 해요? Entonces, ¿qué podríamos hacer? 저 지옥 가는 거예요? ¿Estaré destinado a ir al infierno? 아니에요. No, no es así. 하나님이 성경책에 Por eso Dios en la Biblia 구원받는 이야기 nos ha escrito cómo recibir la salvación. 가득 채워 놓으셨어요. Ha llenado la Biblia de maneras cómo recibir la 오늘 salvación. 그 이야기 한 가지 해볼게요. Voy a contarles una de esas historias para que podamos recibir la salvación. 재밌으니까 잘 들어보세요. Es muy interesante, por eso vamos a verlo todos juntos. 자, 이거 출애굽기, 성경책 출애굽기에 나오는 이야기. Vamos a ver la Biblia en Éxodo. 예수님이 오시기 한참 전에 있었던 이야기인데 Es algo que pasó hace mucho tiempo antes de venga Jesucristo. 진짜 있었던 이야기예요. Es una historia real. 애굽이란 나라가 있었어요. Había un país llamado Egipto. 거기에 애굽 사람도 살고 Ahí vivían los gente de Egipto 그리고 그 종으로 y también sus esclavos, 노예로 sus siervos, 이스라엘 백성이 살고 있었어요. vivía el pueblo de Israel. 그래서 이스라엘 백성은 Este pueblo de Israel 힘든 일만 하는 거야. trabajaba haciendo cosas muy fuertes. 너 가서 저기 빨리 건물 지어. A ver, le decían, ya, anda y construye ese edificio. 땅 파. Haz una rienda en el suelo. 벽돌 만들어. Haz un ladrillo. 농사 지어. Simplemente dedícate a la agricultura. 너 게으름 피워? Parece que estás flojo, ¿verdad? 그럼 애굽 사람들이 막 채찍으로 Entonces venían los egiptos y golpeaban a los israelitas con un látigo. 발로 차고. Y los pateaban. 밥도 안 주고. Y no le daban de comer. 너무너무 고통스러웠어요. Estaban sufriendo totalmente. 이스라엘 백성들이. El pueblo de Israel estaba sufriendo. 애굽 사람들이 너무 괴롭히니까. Entonces la gente de Egipto lo molestaba mucho a la gente de Israel. 근데 이스라엘 백성들은 하나님의 택한 백성이거든요. Pero el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. 그래서 하나님을 찾았어요. Es por eso que buscaron a Dios. 하나님. Y le dijeron, Dios, 너무 고통스러워요. estoy sufriendo. 하나님 너무 괴로워요. Dios, por favor, tengo mucha dificultad. 저희 애굽에서 벗어나게 해주세요. Permite que podamos salir de Egipto. 저희를 구원해 주세요. Sálvanos, por favor. 그래서 하나님이 Por eso Dios 말씀하셨어요. le dijo, 내가 yo 너희들을 구원할게. cuando los salve a ustedes, 내가 애굽에 큰 재앙을 내릴 거야. voy a lanzar una peste muy grande para Egipto, una 그때- plaga. 그때 너희가 이렇게 하면 Y entonces cuando ustedes hagan esto, 그 재앙에서 벗어나고 ustedes van a poder salir de esa plaga 구원받을 수 있어. y van a poder recibir la salvación. 라고 하나님이 말씀하셨어요. Dios les dijo de esta manera. 뭐라고 ¿Qué 말씀하셨냐면 fue lo que dijo Dios? 출애굽기 12장 Se vemos en Éxodo capítulo 12, 13절의 말씀이에요. versículo 13. 자, 우리 화면 좀 크게 해주세요. Vamos a ver la imagen grandemente. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 네, 이 말씀이에요. Es esta palabra. 내가 Yo, 피를 보면 si vieron la sangre, 너희를 죽이지 않고 no los mataré, 넘어갈 거야. sino que pasaré de vosotros. 자, 그럼 이 말씀이 뭔지 자세히 한번 설명해 볼게요. Voy a explicarles qué palabra es esta. 자, 내가 오늘 밤에 Hoy en la noche 죽음의 천사를
Dijo Dios, 애굽 땅에 내릴 거야. voy a mandar al ángel de la muerte a la tierra de Egipto. 천사가 이제 칼을 들고 그 애굽 땅에 내려오는 거예요. El ángel de Egipto pasaba el ángel de la muerte pasaba con una 저희도 espada 조금씩 a 나오게 Egipto. 해주세요. 네. 내리는 거야. 그때 Entonces, 너희들은 어린 양을 하나 잡아. ustedes atrapen a un cordero pequeño 자, 깨끗한지 보고 y miren si está limpio. 흠 없는 어린 양을 No tiene que tener falta esta oveja 죽이는 거야. y tenían que matarla. 아니, 매. Y la oveja decía, oh, me, y moría. 그래서 양이 피를 흘리죠. Entonces derramaba su sangre, ¿verdad? 그럼 그 피를 받아서 Y atrapaban esta sangre 너희 집 문으로 가는 거야. y tenían que ir a la puerta de la casa 그래서 좌우 설중, 문 y 양쪽에 tenían que pintar con esta sangre 그 양피를 발라. en el dintel y las columnas, 위에도 발라. arriba y al 그런 costado. 쉽게 말하면 문 테두리에 피를 발라. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que echar la sangre alrededor de la puerta. 그러면 그 죽음의 천사가 내려와 가지고 Y cuando pasaba el ángel de la muerte por ahí, 그 집에 있는 첫째로 난 걸 다 죽이기로 했는데 tenía que matar a todos los primogénitos de esa casa. 여러분 첫째 아들, Por ejemplo, ustedes son primogénitos, 여러분의 첫째 아들이 아니지. no los primogénitos de ustedes, ¿verdad? Sus mayores, ¿verdad? 뭐 아니면 여러분 집에 강아지들 있잖아요. Sus hermanos de repente, o los perritos primogénitos también. 첫 번째로 태어난 강아지, El perrito que nació por primera vez, 첫 번째로 태어난 양, o también las 염소, ovejas primogénitas o las cabras primogénitas. 볼리비아에 뭐지? 라마가 있네. Las llamas también primogénitas, 첫 번째로 태어난 야마도. los primogénitos de todas las especies. 하여튼 첫 번째로 태어난 건 다 죽이는 거야. 그 Si 천사. era primogénito, ese ángel de la muerte lo mataba. 근데 그 문에 피가 딱 발라져 있으면 Pero si estaba vertida la sangre, echada la sangre al costado de la puerta, 천사가 칼을 촥 뽑았다가 el ángel de la muerte sacaba su espada, 여기 피가 발려져 있네. pero se daba cuenta que estaba pintada acá en la puerta 이미 죽었네 누가. y dice, entonces ya ha muerto alguien, por eso está la sangre 칼을 acá. 딱 놓고 Entonces volvía a poner la sangre, 다음 la 집으로 가는 espada y pasaba a otra casa. 피를 발라라. Por eso decía, echen la sangre. 그러면 너에게 저주가 내리지 않을 거야. De esa manera no van a caer la maldición en ustedes. 하나님 말씀하셨어요. Esa era la palabra de Dios. 그래서 이스라엘 이제 백성들이 난리가 났어요. Por eso en el pueblo de Israel hubo algo muy grande. 양 잡어, 양 잡어. Todo el mundo quería atrapar corderos 자 빨리 피 발라, 피 발라. y echaban la sangre en la puerta. 이따 해 떨어지면 그 죽음의 천사가 올 거야. Porque va a venir el ángel de la muerte 그리고 빨리 집 안에 들어가 있어. y tienen que entrar a esa casa. 밖에 나오면 안 돼. Si salen no pueden salir. 그래서 막 들어갔어요. Por eso entraron. 근데 그 애굽 사람이 옆집에 살던 애굽 사람이 Pero al costado había un Egipto que estaba por ahí 딱 보는 이스라엘 백성을 보는 거예요. y miraba el pueblo de Israel que estaba moviéndose. 아니 당신들 뭐 하는 거야? Y el Egipto preguntaba, ¿ustedes qué están haciendo? 그게 비밀인데요. Es un secreto, le decía él. 하나님이 오늘 밤에 이스라엘 백성 구원하시려고 이렇게 하신대요. Dios va a salvar a nosotros, por eso ha dicho que va a hacer esto, esto, esto y esto. 내가 당신에게만 얘기해 주는 거예요. Simplemente te voy a contar a ti este secreto. 당신도 피 발라요. Echa la sangre en la puerta de tu casa. 그래서 애굽 사람이지만 Entonces, a pesar que era Egipto, 그래? de verdad, decía él. 한번 해볼까? ¿Qué les parece si lo intento hacer? 이거 불안하잖아. Porque tengo inseguridad. 그래서 집에 피를 바르는 거예요. Por eso 문에다가. él también echaba la sangre en la puerta de su casa 바로 안에 이제 집에 들어가 있는 거예요. y entraba en su casa. 혹시 몰라서 발라봤어요. Simplemente por si acaso echaba la sangre. 그럼 죽을까요, 살까요? Entonces, ¿ustedes creen que esta persona, si echó la sangre en la puerta de su casa, va a morir o va a vivir? 자, 죽는다. 이렇게. Las personas que piensan que esta persona va a morir, levanten la mano así. 이렇게. Así, perdón, las personas que piensan que va a morir así. 이렇게. Las personas que piensan que va a vivir, hagan esto. 자, 죽을까요, 살까요? Piensan que va a morir o va a vivir. 이스라엘 백성 보고 이렇게 문에 피 칠하라고 했는데 El pueblo de Israel había dicho que tenían que echar la sangre, ¿verdad? Para que vivan. 애굽 사람이 칠하면 살까요, 안 살까요? Pero si un Egipto echaba la sangre, ¿viviría o moriría? 헷갈려. Se confunde, ¿verdad? 네, 살아요. Vive. 그 문에 피만 발리면 Porque simplemente si está vertida la sangre en la puerta, 무조건 사는 거야. sí o sí va a vivir las personas que estaban adentro. 근데 뭐 예를 들어서 Por ejemplo, 루시아가 si Lucía 에이 뭐 피를 발라. dice, hey, ¿sangre? ¿Por qué voy a echar la sangre? 이 태어난 이 어린 양 내가 얼마나 사랑하는 건데. No se imaginan cuánto amo a ese corderito. 안 돼, 죽이면 안 돼. No, no lo voy a matar. 그리고 안 발랐어요. Y de repente no echaba la sangre ahí. 뭐 빨간색 물감 발랐나? Simplemente de repente pintaba de rojo, pero no era 그리고 sangre. 양의 피는 안 발랐어요. Y no echaba la sangre del cordero. 그러면 어떻게 될까요? Entonces, ¿qué pasará? 살까요, 죽을까요? ¿Vivirá o morirá? 루시아 어떻게 될까? ¿Qué pasará con Lucía? ¿Vivirá o morirá? 네, 그러면 안 돼요. Sí, no está permitido eso, ¿verdad? 그렇지. 루시아가 Tenía 이렇게 que 했어요. morir, ¿verdad? 하나님의 말씀 그대로 해야 되는 거예요. Tiene que hacer caso exactamente a la palabra de Dios. 빨간색
크레파스 칠하면 안 돼? ¿No tienen que pintar con un crayón de repente de rojo? 양 죽이면 안 되는데. No quiero matar al cordero. 아니에요. No. 양을 무조건 잡아서 Sí o sí tienen que degollar al cordero 그 피를 바르는 거예요. y echar la sangre en la puerta. 자, 죽음의 천사가 왔어요. Entonces venía el ángel de la muerte así. 이 문 보자. Miraba esa puerta y decía, ay, vamos a ver esa puerta. 아니다. 저쪽 문으로 가자. No, vamos a ir a la otra puerta. 저쪽 문으로 갔어요. Vamos a ir a la otra puerta. A la puerta. 우리 화면에서 나간다. Perdón, me desaparezco. Me desaparezco. Perdón. 저쪽 문. Allá hay una puerta. 피가 있어 없어? ¿Hay sangre o no hay sangre? 피 없네. No hay sangre. 죽이자. Vamos a matarlos. 천사가 들어갔어요. Entonces entraban. 첫째 아들을 흑 죽이고 Mataba el primogénito 이제 집에서 y en la casa 부모님들이 los padres decían no. 그리고 이제 그 다음 집으로 왔어요. Y pasaba a la otra casa. 이 집이네. Esta casa. 딱 천사가 들어가려고 했더니 Cuando quería entrar el ángel de la muerte, 피가 발려져 있네. está pintada con sangre. 네. 피가 발려져 있네. Está pintada con sangre. 그러면 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué tiene que hacer el ángel de la muerte? 패스. Pasaba de largo. 그렇지. ¿Verdad? 스페인어 뭐라 그러죠? Pasar. pasar. Pasar de largo. 찾기 건널 때도 pasar. Así dice, cuando pasa el carro también le dicen pasa, pasa, ¿verdad? 네, 그냥 지나가는 거예요. Simplemente está pasando, ¿verdad? 그 집안에만 있으면. Entonces, si yo me quedo en esta casa dentro, 그게 구원이에요. esa es la salvación. 하나님이 성경에 이외에 이 말씀을 하셨냐면 Dios, ¿por qué mencionó esta palabra en la Biblia? 우리 예수님을 이야기하시려고 Está hablando de Jesucristo. 그러신 거예요. Para hablar de Jesucristo es que hablo de esta historia. 자, 여러분 이 노래 알아요? ¿Conocen esta canción? Feliz Navidad. Feliz Navidad. 그다음 뭐죠? Feliz Navidad, próspero año y felicidad. 네, 여러분 이 노래 알죠? ¿Conocen esta canción, verdad? 네, 그 산타 할아버지 오셔가지고 Viene Santa Claus 선물 나눠주는 거. y nos dan regalos, ¿verdad? 저기 막 고기까지 흔들고 있어. Veo que algunos están bailando incluso. 아직 멀었다. Falta bastante para Navidad. 그날이 산타 할아버지가 선물 주시는 날을 얘기하는 게 아니고 La Navidad no simplemente está hablando que Santa Claus viene a darnos un regalo, 이 땅에 예수님이 오신 날을 기념하는 sino que 거예요. está representando, conmemorando que Jesucristo vino al mundo. 자, 하나님이 Dios, 양 대신에 en vez de un cordero, 예수님을 보내주셨어요. mandó a Jesucristo. 자, 여기 말씀 한번 볼까요? Vamos a hacer una palabra. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 네. 예수님이 왜 오셨대요? ¿Para qué vino Jesucristo? 여행 오셨대요? ¿Vino para viajar? 이 녀석들 착하게 잘 살고 있나? 이렇게 여행 오신 게 아니에요. No vino simplemente para ver o para viajar, sino que 자기 백성을 para su pueblo. 그러니까 우리들을 Nosotros, 그 죄에서 para salvarnos del pecado. 구원하려고 오셨다. Para salvarnos del pecado ha venido. 네. Sí. 그래서 예수님은 어른이 되어서 Por eso Jesucristo se hizo adulto 자, 말씀 그 하나님의 뜻 그대로 y para hacer la voluntad de Dios 십자가에 딱 달리셨어요. fue crucificado en la cruz. 근데 그 안에 예수님에게 Pero en 세상의 Jesucristo 모든 죄가 있었어요. Estaba el pecado de todo el mundo. 선생님의 죄, El pecado mío, 빅토리의 죄, el pecado de Víctor, 라파스 친구들의 el 죄, pecado de todos los niñitos de La Paz, 라파스 친구들의 엄마 아빠의 el 죄, pecado de todas las madres y los padres de los niños de La Paz, 라파스 친구들의 엄마의 아빠의 할아버지의 할머니의 죄. el pecado de los abuelitos y las abuelitas, del mamá, del papá, de todos los niños de La Paz, 한 번 더 할까요? 자, 그 모든 사람들의 모든 죄 el pecado de todas las personas. 예수님이 다 가져가셨어요. Jesucristo se llevó el pecado de todos ellos. 자, 아이들 한번 보여주세요. Vamos a ver los niñitos. 자, 선생님, Profesor, 제 마음에 en mi corazón 죄가 조금 있어요. yo tengo pecado. 자, 제 죄도 예수님에게 넘겨주세요. Por favor, pase el pecado a Jesucristo. 저도 거짓말 조금 하고 Yo he mentido a veces pequeño, a veces, 친구 미워하고 y también tengo odio contra mis amigos a veces. 그런 죄들이 제 마음에도 있어요. Entonces en mi corazón también hay pecado. 하는 친구 한번 손 들어보세요. Levante la mano los que piensan que tienen pecado en su corazón. 지금 한번 넘겨줄게요. Levante la mano el que tiene pecado, voy a pasar ese pecado a 어디 Jesucristo. 보자. 저기 Vamos 엔리케스. a ver. Oh, Enríquez. 엔리케스 친구 안녕. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 자, 엔리케스 친구 어떤 죄가 있는지 모르지만 No sé qué pecado tendrá Enríquez, 자, 그 친구의 죄를 한번 PPT 한번 pero 보여주세요. vamos a pasar el pecado de Enrique. 자, 엔리케 친구 죄가 El pecado de Enríquez 예수님에게 쭉 들어갔어요. va a pasar hacia Jesucristo, ¿viste? 자, 그럼 이게 엔리케가 Entonces, 태어나서 desde que naciste, Enríquez, 엔리케 카메라 켜. prende la cámara, 왜 Enrique. 껐다 켰다 하는 거야? ¿Por qué la estás apagando cada rato? 자, 엔리케가 응애 하고 태어나가지고 Desde que nació Enríquez 할아버지 하고 죽을 hasta que se hace 때까지 abuelito y dice, ¡oh! y muere.
짓는 모든 죄, Todos los pecados 다 예수님에게 간 거예요. pasaron a Jesucristo. 자, 또 죄 넘기고 싶은 친구 Levante la 있어요? mano el que quiere que su pecado pase a Jesucristo. 자, 아이들 보여주세요. Vamos a ver a los niñitos. 네. 와, 저기 라파스 친구들 Los amiguitos de la paz, de la iglesia de la paz. 손을 다 들었어? Todos han levantado la mano. Todos tienen pecado. 자, 거기 라파스 친구들 Todos los amiguitos de 모든 la paz. 친구들 Todos. 몇 명이야? 왜 인사라고 그래? 제가 이제 손 들라 그랬더니. ¿Por qué levantan todos? 네. 여기 라파스 친구들의 모든 죄 Todos los pecados de los amiguitos de la paz 예수님에게 넘어갔어요. pasaron a Jesucristo. 자, 여기 빅토르 선생님. Víctor es acá también. 여기 빅토르. Acá está Víctor, ¿verdad? 네. Sí. 죄 많이 짓게 생겼죠? Él se nota que es muy pecador, ¿verdad? 얼굴 잘 봐봐요. Miren el rostro de Víctor. 나쁜 짓 많이 했을 거야. Se nota que ha hecho cosas muy malas. 네. 이 선생님의 죄도 El pecado de Víctor también 모두 예수님에게 ha 넘어갔어요. pasado a Jesucristo. 또 마지막으로 한 명. Vamos a ver una persona más, la última persona. 저 진짜 죄가 있어요. Levante la mano el que piense que tiene 제 pecado. 마음에 죄가 있어요. En mi corazón yo tengo pecado. Levante la mano el que piense que tiene pecado en su corazón. 마티아스 친구 손 들었네. Matías ha levantado la mano. 네. 마티아스 친구의 죄. Vamos a ver el pecado de 마티아스 Matías. 친구 이렇게 También. 누워 있다가 Matías está echado. 이름 얘기하니까 De repente cuando dejamos su nombre, se levantó así y dijo, 네, "Ah, 맞아요. sí". 마티아스 친구. Sí, Matías, verdad. 마티아스가 응애하고 태어나서 Matías desde que nació 할아버지 돼서 죽을 때까지 hasta que sea abuelito y fallezca, 모든 죄 다 todo su pecado 예수님에게 ha 넘어간 거예요. pasado a Jesucristo. 그리고 예수님이 십자가에서 Y Jesucristo en la cruz, 그 어린 양처럼 así como el cordero pequeño, 피를 흘리 저기 하나 더 있었네. el pecado que había 자, quedado, sí, 피를 흘리고 돌아가셨어요. derramó su sangre y murió. 그리고 예수님이 뭐라고 Y 하셨냐면 después que dijo Jesucristo, consumado es. consumado es. 오케이, consumado es. 이렇게는 Consumado es. consumado es 하셨어요. Dijo consumado es. 자, 뭐를 다 이루셨어요? ¿Qué fue lo que él hizo a Jesucristo? 이 세상에 El pecado de todo el mundo. 모든 죄를 끝내는 일. Terminó con el pecado de todo el mundo. 내가 다 끝냈어. Ya Jesucristo terminó con el pecado de todo el 너 mundo. 이제 죄가 없는 거야. Entonces ustedes ya no tienen pecado. 너 이제 깨끗한 거야. Ahora eres limpio. 예수님이 말씀하시는 거예요. Eso es lo que dijo Jesucristo. 자, Entonces, 아까 처음에 선생님이 얘기했죠. hace un momento habíamos hablado, ¿verdad? 우리 하나님 앞에 설 거예요. Que vamos a estar presentes a Jesucristo nosotros 그리고 하나님이 딱 심판하실 거예요. y Dios nos va a juzgar. 네 마음에 죄가 있느냐 Y 없느냐. va a decir, ¿ustedes tienen pecado o no tienen pecado? 우리 마음을 딱 보실 거예요. Y va a mirar nuestro corazón. 그러면 하나님, Y si yo digo, Dios, 제가 선생님한테 거짓말하면 안 된다고 배웠어요. yo aprendí que no tengo que mentirle a mis padres, a mis profesores, 제가 사실은 거짓말 조금 했어요. pero yo he mentido a mi profesor. 하지만 착한 일도 많이 했어요. Pero también he hecho cosas muy buenas. 맛있는 것도 같이 나눠 También he 먹고 comido cosas he compartido con mis amigos comida 다친 친구도 도와주고 y también he ayudado a mis amigos que han estado lastimados 동생도 잘 보살펴주고. y también he cuidado a mis hermanos menores. 저 그랬어요. Yo he hecho de esta manera. 그럼 하나님이 Entonces Dios 그래 착한 일 했어. dirá, de repente tú has hecho cosas buenas, 근데 마음에 죄가 있어. pero en tu corazón tienes pecado. 저주야. Estás en la maldición. 이렇게 말씀하시는 거예요. Dios va a decir de esa manera. 그때 예수님이 갑자기 나타나시는 거예요. Entonces de repente Jesucristo se va a aparecer. 아니야. Espérate, no. 내가 네 모든 죄 다 Yo todos tus pecados. 가져갔잖아. Ya me llevé todos tus pecados. 아까 봤잖아. Hace un momento has visto, ¿verdad? 내가 십자가에서 En la cruz, 네가 태어나서 desde que naciste 죽을 때까지 지는 hasta que moriste, todos los pecados, 모든 죄 다 todos los pecados, 깨끗하게 했어. yo los he hecho limpios. 내 피로 다 발랐어. Con mi sangre ya he vertido para tu pecado. 그래서 저주가 넘어가는 거야. Por eso el pecado ha pasado de largo. 내가 너를 구원한 거야. Yo te he salvado. 그리고 그 말씀을 들으면 Escuchando esa palabra, 그러네요. pueden decir, es verdad. 맞아요, 예수님. Sí, es verdad, Jesucristo. 예수님 말씀이 맞아요. Es verdad lo que tú dices, 저 Jesucristo. 예수님 말씀 믿을게요. Voy a creer en la palabra de Jesucristo. 제 마음에 그게 바로 마음에 예수님의 피를 바르는 거예요. Entonces, eso es echar la sangre de Jesucristo en mi corazón. 아까 문에 이렇게 피를 바르듯이. Así como echamos la sangre en la puerta hace un momento. 하나님이 딱 보고 Entonces, Jesucristo, Dios nos mirará. 예수님의 피가 있네. Dios dirá, la sangre de Jesucristo está en tu corazón. 그럼 패스. Entonces pasa de largo. pasar. Pasar. 넘어가는 거예요. Va a pasar de largo. 그리고 그러면 그게 뭐예요? ¿Qué significa eso? 구원이고. La salvación. 아까 간증한 친구 누구죠? 마티아스 친구. Matías había testificado hace un momento, ¿verdad? 천국 가는 티켓. Tiene el ticket para la salvación. 티켓이 아니고. El ticket para el cielo, no es un 예수님의 ticket. 피. Es la sangre de Jesucristo. 그게 천국 가는 티켓이에요. Es la sangre de Jesucristo es el ticket de la 거기 있다. salvación. Ahí está Matías. 저 티켓. Ese ticket. 다음에 빨간색으로 해주세요. Después el ticket háganlo de rojo, ¿ok? 네. Sí.
감사합니다. Muchas 자, gracias. 그럼 말씀 한번 볼게요. Vamos a hacer una palabra más. 자, 마지막이에요. La última palabra es. 이 말씀 큰 소리로 한번 같이 읽어볼까요? Vamos a leer con una voz muy fuerte esta palabra. ¿Qué les parece? 천천히 정확하게. Despacio y con exactitud. 자, 시작. Una, dos. Porque Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 네. 이 말씀 뭐예요? ¿Qué significa esa palabra? 네, 지금까지 선생님이 한 얘기랑 똑같아요. Es todo lo que acabo de decirles hace un momento. 예수님이 이 땅에 오셔서 Jesucristo vino a esa tierra 우리의 모든 죄를 다 가지시고 y se llevó todos nuestros pecados 십자가에서 피를 흘리셨다. y ha derramado su sangre en la cruz 그리고 거룩하게 됐다. y nos ha hecho santos. 그건 무슨 뜻이야? ¿Qué significará esto? 깨끗하게 되었다. Que nos ha hecho limpios, 의롭게 되었다. que nos ha hecho justos, 또 뭐야? 예수님처럼 되었다. que nos ha hecho como Jesucristos, 흰 눈보다 더 희게 되었다. nos ha hecho más blancos que la nieve. 그런 뜻이에요. Significa esto. 그리고 그다음 뭐라고 써 있어요? ¿Y qué más está escrito acá? 영원히 온전케. Eternamente, siempre, para siempre santificados. 여러분 헷갈릴 수도 있어요. Se pueden confundir ustedes. 며칠 뒤에 De repente en unos días, 이상하다. qué raro. 선생님이 내 죄 하나도 없다 그랬는데 El profesor dijo que yo no tengo pecado, pero 하나님 내 죄 하나도 없다 그랬는데 나 왜 이렇게 나쁜 짓 했지? Jesucristo ha dicho que no tengo pecado, pero ¿por qué habré hecho cosas malas? 자, 그럼 그거는 아니에요. Pero eso no es así. 자, 말씀이 뭐라고 했냐면 ¿Qué es lo que dice la palabra? 영원히. Eternamente. 자, 영원히. Para siempre. 길게 한번 해볼까요? 영원히. 영원히. Vamos a hacer largamente. Para siempre. 저기 진짜 길게 한다. Lo ha hecho 선생님보다 muy... 더 길게 하는데요? Creo que los chicos lo hacen mucho mejor que yo, ¿verdad? 다시 한번만 해볼까요? Una vez 영원히. más, vamos a hacer para siempre largo, ¿ok? 자, Uno, dos, 시작. tres. 잠깐. 영원히 뭐예요? Para siempre. para siempre. 시작. 자. 자, para siempre. Para siempre. 네, 영원히 끝나지 않게. Para que no termine nunca. 깨끗하게 해 놓으셨습니다. Los ha hecho limpios. 네, 이 말씀 꼭 기억해 주세요. Espero que puedan recordar esa palabra. 자, 여러분, Amigos, 제 마음에 피가 발라졌어요. 예수님의 피가. la sangre de Jesucristo se apretó en mi corazón. 저 깨끗해 하는 친구 머리에 하트. Los que piensen que son limpios ahora pueden hacer un corazón así 자, como 보죠, yo. 우리 친구들. Vamos a ver quién piensa que son 네, limpios. 감사합니다, 예수님. Muchas gracias, Jesucristo. 또 다음 화면 넘겨주세요. Vamos a ver la siguiente imagen. 다음 친구도 사진 안 보여요? Vamos a ver, ¿no? 아까 친구도 엄청 많이 온데 Había 있던데. muchos amiguitos ese momento, ¿verdad? 이베엔의 La iglesia 산타크루스 친구들. de Santa Cruz. 네, 아무튼 여러분들 너무 Sí. 감사합니다. Muchas gracias, 자, amiguitos. 손 내리고 Bajen sus manos. 선생님 기도할게요. Vamos a orar. 자, 눈 감고 손 모으고. Cerramos los ojos y juntamos nuestras manos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 예수님을 이 땅에 보내주셔서 Bendace a Jesucristo a esta tierra 우리의 모든 죄를 깨끗하게 해주셨습니다. para limpiar de todos nuestros pecados. 오늘 이 자리에 모인 친구들 말씀을 들었는데 Los niñitos que están en este lugar juntos están escuchando la palabra. 그 말씀을 그대로 믿고 예수님의 피가 마음에 발려졌습니다. Hemos creído en esa palabra y la sangre de Jesucristo ha sido vertida en nuestro corazón. 주님을 찬양합니다. Te alabamos, Señor. 감사합니다. Gracias. 예수님 이름으로 기도했습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 다음에 또 봐요. Nos vemos luego. 우리 친구들 말씀 잘 들었나요? ¿Escucharon muy bien la palabra, amiguitos? 친구들이 말씀을 잘 들었는지 선생님이 한번 퀴즈를 내볼게요. Voy a hacer una pregunta para ver si escucharon muy bien la palabra. 우리 말씀 선생님이 가장 싫어하는 동물이 나왔는데 무엇이었을까요? ¿Cuál era el animal que más odiaba el profesor que hace un momento contó? 아는 친구. ¿Pueden recordar? A ver, a ver. 무지개에 있는 Vamos a ver a Eunice Santa Cruz. 네. 네, 친구 얘기해 주세요. ¿Qué dijo? Es la cucaracha. La cucaracha. La 오, 정답. Sí, era así. 와, 너무 잘 들었어요. Ha escuchado muy bien. 우리 유니스 친구도 기억해 주세요. Vamos a recordar a nuestra amiguita Eunice. 두 번째 문제. La segunda pregunta. 선생님은 바퀴벌레를 싫어해서 바퀴벌레를 죽이고 했는데 El profesor mataba a todas las cucarachas, ¿verdad? 하나님이
가장 싫어하시는 건 뭘까요? ¿Cuál es lo que más aborrece Dios? 아는 친구. Levante la mano el que sepa. 우리 저기 루시아? Vamos a ver a Lucía. 네, 루시아 친구. Sí, Lucía. 단발머리하고 청치마 입은 친구예요. 네, 네, 그 친구 맞아요. 음성을 해제하고. Vamos a prenderla. El micrófono. 네, 우리 루시아 친구. Vamos a escuchar 하나님이 Lucía. 가장 싫어하시는 ¿Cuál es 건 lo que, 뭘까요? qué es lo que más aborrece Dios? 음성 해제가. Abre el micrófono, sí. Hecho 가까이 와서 얘기해 주세요. Habla de cerca. pecado. 정답. Pecado, sí, el pecado. 선생님이 이제 스페니쉬가 귀에 들려요. Ahora puedo escuchar el español. 우리 저기 친구도 기억해 주세요. Recuerden todo, ¿ok? 맞아요. 하나님은 죄를 가장 싫어하세요. Sí, Dios aborrece el pecado. 그런데 오늘 말씀 속에서 Pero hoy en la palabra 하나님의 저주를 통과한 비밀이 있었어요. había un secreto para ver cómo podemos pasar de la maldición. 하나님이 첫째 난 것을 죽인다고 한 저주를 통과하게 해주려고 문에다가 무엇을 발랐을까요? ¿Qué es lo que se vertía en la puerta para poder salir de esta plaga de los primogénitos? 우리 누가 이번엔 정답을 말해볼까요? Vamos a ver quién puede responder esa pregunta. 야베스? 저기 친구? Jabes. 하베스? 네, 하베스 친구. 네, 맞아요. 친구 음소거 해제해 주세요. 네, 음소거 해제 요청. 예, 감사합니다. 하베스? Sí, tenían que poner sangre en las paredes para que los hijos no mueran. 와, 정답! 너무 잘 얘기해 줬어요. Lo has dicho muy bien. 맞아요. Sí, es verdad. 저주가 넘어간 비밀은 바로 피였어요. El secreto para pasar la maldición era la sangre. 그러면 우리가 죄 때문에 영원히 멸망받을 수밖에 없는데 우리의 저주를 넘어가게 해준 것은 누구의 피였을까요? ¿De quién era la sangre que nos ha salvado de todo el pecado? 마지막 질문이에요. Vamos a la última pregunta. 우리 누구를 해야 될까? 네네, 선생님. 그 친구 비춰주세요. 네. 네. 네, Vamos a ver 정답. cuál es la respuesta. 음성 해제? 음성 해제 요청 한번 눌러주시고. ¿Te escuchamos? 네. Hola, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Jesucristo orine야. 하나님 어린양 예수그리스도의 네, 피였어. 정답입니다. Sí, es verdad. 맞아요. 예수님의 피로 인해서 A través de la 우리의 sangre- 저주가 모두 끝났어요. A través de la sangre de Jesucristo toda nuestra maldición ha terminado. 오늘 우리 친구들이 아까 얘기했던 영원히 온전케 하셨느니라. Nos ha hecho eternamente, ¿verdad? Para siempre santos. 여러분 마음에도 예수님의 피가 발라졌나요? En su corazón de ustedes está vertida la sangre de Jesucristo. 네. 그러면 우리 오늘 우리 만남을 기억하기 위해서 다 같이 사진을 한번 Vamos a tomar una 찍어볼게요. foto grupal para recordarnos ese encuentro hoy día. 벌써 아는 친구들은 하트를 Hay muchos que ya 해줬어요. conocen, ¿verdad? Vamos a hacer un 맞아요. corazón. Sí, 우리 es verdad. 하트를 하고 사진을 Vamos a hacer un 찍어볼게요. corazón. 와, 감사합니다. 카메라 Muchas gracias. Vamos a prender la cámara. 네, 감사합니다. Sí, muchas gracias. 자, 하나, 둘, 1, 2, 3. 셋. 감사합니다. Muchas gracias. 우리 친구들 너무너무 예쁜 미소와 행복한 마음이 선생님에게 전해지는 것 같아요. Esa felicidad de ustedes está transmitiéndose hacia mí. 내일에도 우리 재밌는 말씀 시간이 계속되니까 꼭 함께 해주세요. Nos vamos a ver mañana, pero continuaremos con esa palabra tan interesante. 우리 오늘 마지막에 소그룹 모임이 기다리고 있어요. Nos está esperando ahora una reunión grupal para todos nosotros. 투게더 뮤직비디오를 본 이후에 소그룹 모임을 갖도록 할게요. Después de ver la danza together, vamos a ir a la reunión grupal. 큰 박수로 맞아주세요. Aplaudamos todos. Together, I'll be your shelter from the rain. Lift up your head, don't be afraid. Oh, there is nothing we can't face.
pasar a la reunión grupal. Muchas gracias. Esperen un momento para entrar a la reunión grupal. Ahora vamos a pasar a la reunión grupal. Muchas gracias. Esperen un momento para entrar a la reunión grupal. Chora